Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Bien, gracias Buenas a Dios. noches. Buenas. Vamos a ver, somos 8 compañeros y yo, ¿verdad? Profe, buenas noches. Saludos. Buenas noches. Buenas noches, profe, y a compañeros y compañeras. Buenas noches. Vamos a dar unos 2 minutitos más a ver si se unen otros compañeros. Más bien se salió uno, porque éramos 8, perdón, éramos 9 y ahora somos 8. Bueno, yo creo que ya les dimos unos minutitos a los compañeros. Bueno, vamos a iniciar. Como siempre, ustedes saben que yo siempre les pregunto al inicio de la tutoría si tienen algunas consultas, si atendemos las consultas al inicio. Y posteriormente, bueno, si ya no hay más consultas, entonces yo les hago como un resumen del material. Entonces, no sé si me querían preguntar algo. Aprovechen este espacio porque veo que han tenido dudas es que todo el proyecto, ¿verdad? Me han preguntado, que es como lo que está ya casi que sobre la mesa, ¿verdad? Ya hay que entregar un avance. La otra semana ya después la última parte, ¿verdad? El proyecto, ya no nos queda tanto tiempo. No sé si me querían preguntar algo. Profe, Sí, Melissa. Ah, perdón, es que no sé quién dijo primero, pero acá ve la mano de Melissa. ¿Quién es el otro que habló? yo, Cristian, pero si quiere entonces que la compañera hable primero porque ella levantó la mano antes, yo creo. Ah, ok, sí, entonces Melissa y después Cristian, sí. Sí. Está bien, gracias. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? ¿Bien usted? Bien, gracias, profe. Ve, yo es que tengo una consulta. Ya tenemos bastante avanzado, pero igual, para estar claros de que no vayamos tan mal. Si no me equivoco, en el libro, vienen 6 ejes temáticos, ¿cierto? Son 3 ejes temáticos y más que todo es en las orientaciones que se establecen esos ejes temáticos. En el libro viene por capítulos, pero Ujú. esos capítulos, digamos, varios capítulos forman un eje temático, por eso son 3 ejes, Sí, ¿verdad? Eso por eso, está en las, sí, por eso yo le consultaba. está en las orientaciones. Porque nosotros nos guiamos con unos que vienen en el libro que menciona 6 y como en la guía dice que solamente son 3, ¿verdad? Entonces nosotros Sí, hemos tomado como los que más se refieren a la empresa, pero sí nos surgía mucho la duda porque ahí en la guía decía, si alguno de los ejes temáticos no aplica a la empresa, justifique la razón por qué, ¿verdad?
Entonces esa como era como la duda que teníamos al Exacto. respecto para corroborar. Sí. Si te vas a las orientaciones, aquí están los ejes temáticos, ¿ves? Eje temático 1 incluye el capítulo 1, gestión de la salud, riesgos del trabajo y prevención de accidentes y enfermedades. ¿Verdad? El eje temático 2, entonces abarca estos otros temas, que es el riesgo físico, el riesgo químico, el riesgo biológico, riesgo tecnológico, riesgo ergonómico y combate a incendios. Y el eje 3 es la parte de riesgo en caso de emergencias o desastres, ¿verdad? Y aquí está todo lo del fuego y estos temas, ¿verdad? También. Bueno, aquí también se puede ver, ¿verdad? Más adelante aquí aparece, ¿verdad? Lo están viendo. Ven, el eje temático 3 está la parte de incendios. Y el último capítulo. Está mejor, más claro aquí en esta parte, vean. En esta que les mostré ahora. Aquí, aquí viene Ok. separado totalmente por los capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿verdad? Entonces queda mucho más claro ahí. No sé si te queda claro con eso. Ok, está bien. Nosotros nos estamos como guiando más con la parte libre, pero ya me queda súper claro. Sí, Gracias. sí, sería con eso, ¿verdad? Si algo no aplica, tiene que justificar muy bien, ¿verdad? Porque no aplica, ¿verdad? Eso es importante, nada más. Profe, Ujú. una pregunta. Tengo duda con respecto a lo que es la metodología, que en sí, ¿qué es lo que hay que especificar ahí? Ahí no hay que, digamos, meter lo que es digamos, nosotros, el grupo, nos ayudamos, hicimos una lista de chequeo con respecto a las normas. Entonces ahí lo que tendríamos que explicar es sobre eso. Y también usamos otra herramienta para otro eje temático. Pero digamos, a la hora de, no hay que meter ahí, digamos, la lista de chequeo o se añade aparte. En esto, más que, bueno, les voy a leer lo que aquí dice para que nos basemos en eso. Metodología para realizar el proyecto de herramientas de diagnóstico. En el curso de seguridad se brindan los elementos generales. Esto está en las orientaciones de los 3 ejes temáticos como medidas de control. Sin embargo, no se definen herramientas específicas para realizar el diagnóstico de las condiciones y ambiente de trabajo en el tema de salud ocupacional, ¿verdad? Es por ello que en este apartado los estudiantes deben diseñar y crear las herramientas que usarán posteriormente, ¿verdad? O sea que ya en este apartado ustedes tienen que dejar ese diseño. Si usted va a usar la lista de chequeo, tiene que dar un diseño de esa lista de chequeo. Planteamiento de alternativas de solución o alternativas, o sea que todo lo que usen para las etapas posteriores del proyecto debería quedar definido aquí, aunque no lo hayan aplicado, pero sí tiene que estar establecido aquí, ¿verdad? Y aquí, bueno, dice que con base en normas que hayan, ¿verdad? Nacionales, internacionales, ¿verdad? Con las cuales ustedes se van a basar para hacer la evaluación. ¿Verdad? Y aquí pone un ejemplo. En el caso del ruido, pueden tomar la normativa del ruido, deben construir la herramienta que les permitirá realizar la verificación del cumplimiento de esos principios en la empresa donde están desarrollando el proyecto. Por ejemplo, una lista de chequeo. ¿Ven? Entonces, de esta forma se realizará para cada uno de los 3 ejes temáticos. Profe, otra pregunta, digamos. En 2 ejes temáticos usamos una misma herramienta y en un eje temático usamos otra herramienta. ¿Es válido? Sí, lo que pasa es que como, digamos, me vas a entregar las herramientas en esta etapa, tendrías que decir, porque obviamente los contenidos de esas herramientas son diferentes, ¿verdad? Entonces, Ajá. ¿cómo va a ser la de la primera parte y la de la segunda, ¿verdad? Son diferentes al final, aunque es la misma herramienta, pero van a ser diferentes las listas de chequeo, digámoslo en este caso, si fueran listas de chequeo. Ajá. Hay que especificarlas ahí. Exacto, aquí sí tienen que quedar ya definidas. En todo caso, ustedes ya no tienen tanto tiempo para sacar el proyecto, o sea que lo lógico es que esté lo más depurada posible la herramienta aquí para que ya después lo que les quede solamente sea aplicarla, ¿verdad? O si ya la han adelantado, pues mejor, ¿verdad? Si ya Sí, no. adelantaron la La, aplicación. sí, la lista de chequeo, digamos, la tenemos.
la duda mía es que, digamos, en esta parte de metodología nada más especificar la teoría de una manera teórica. No hay que, ¿cómo le digo? Insertarla ahí, o sea, que quede el cuadro ahí metido. Nada más es No, especificar no, no, sí, teóricamente. también tiene. Vea que aquí dice, aquí no definen, por lo cual es que en este apartado los estudiantes deben diseñar y crear las herramientas. O sea, sí tiene que quedar ahí la herramienta que usted está usando. Ok, Sí, sí tiene que quedar en esta parte. Y también explicar cómo la va a usar, ¿verdad? No solamente ponerla, sino explicar cómo es que la vas a usar, ¿verdad? ¿Para qué apartados la vas a usar? ¿Cómo la vas a usar? Si vas a hacer un recorrido en la empresa o cómo lo vas a usar, sí, ¿verdad? en nuestro caso, por motivos de pandemia, la empresa que nos facilitó, él nos envió unos videos. En ese caso, eso es lo único que nosotros tenemos, videos y una poca información teórica de la empresa. Eso es Bueno, parte de la entonces herramienta, esa ustedes, es parte de la herramienta y la metodología. exacto, usted tendría que explicarlo así, que digamos, lo que puede abarcar con los videos bien y lo que no, lo va a hacer con consultas a la empresa o cómo lo vaya a hacer, ¿verdad? Ok, Ujú. ok, está bien. Profesoría, esa la duda. Gracias. Perfecto, con gusto. ¿Alguien más quería preguntarme algo? Cristian ya, ¿verdad? Es el que estaba hablando. Es que tiene todavía la mano levantada. Profe, de hecho yo no era el que estaba hablando. Ah, no era Cristian, perdón. No, Entonces, más bien, entonces es que se le adelantó a alguien. Bueno, Sí, no, entonces, profe, sí, era Carlos. Carlos, ahí disculpe, perdón, más sí. bien, sí. Bueno, no, ningún problema, tranquilo. sí, sí. Entonces, Ujú, Cristian, es que tienen la voz muy parecida a ustedes dos. sí. Bueno, sí. Mi pregunta era, profe, también tiene que ver con la metodología. Era algo parecido en realidad a lo que ya en lo que ya acaba de aclararle al compañero. Solo que mi pregunta también iba a que en nuestro caso, la compañera de mi grupo que logró facilitarnos una visita presencial a la empresa en la que estamos haciendo el proyecto, entonces como una de esas herramientas sí contaría, por ejemplo, lo que anotamos del recorrido que pudimos hacer en la empresa, las observaciones que hicimos, ¿eso contaría como una herramienta o no? Bueno, las observaciones es parte de la metodología. Usted lo cuenta como Ujú. como parte de la metodología, que la metodología de ustedes, por ejemplo, se basó en observaciones, etcétera, ¿verdad? Pero para observar también hay que tener alguna herramienta para levantado de información, porque si no lo que usted observó se le olvida. Entonces, de alguna, no sé, lista de verificación o así que usted haya usado durante la observación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para mi caso, yo lo que había llevado era un cuaderno donde realicé varias anotaciones respecto a las distintas zonas que visitamos de la empresa, identificando posibles riesgos y cosas así. Entonces, ese cuaderno sí contaría como la herramienta o no. Bueno, no es tan claro No como una es. herramienta porque el tema es que una herramienta tiene que basarse en alguna normativa, porque si no, ¿cómo Ujú. vas a saber vos si digamos, lo que estás viendo está bien o está mal? O sea, en realidad vos estás viendo que, o sea, que no hay señalización, por ejemplo, en la empresa. Entonces tenés que ver qué es lo que te decía, por ejemplo, el libro de la señalización, que había que señalizar las áreas, que había que señalizar las salidas de emergencia, etcétera. Entonces, con base en lo que te dice el libro, vos puedes revisar, pero si no vas con ninguna referencia, no vas a revisar todo porque se te van a olvidar cosas. Me Ok. explico, tenés que preparar una guía Ujú. para poder revisar y esa guía que preparas, esa es la herramienta. Ya sí, entonces es como una especie de guía con la que uno se basa para ver, velar que se cumplan esas cosas. Exacto. Sí, que entonces Ya. tendrías que establecer que estableciste esa lista de aspectos o guía que te estoy mencionando y con base en eso fue que hiciste la revisión. Ahí sí podría ser una herramienta.
Ah, ok, entonces podría ser con base a lo del libro y a la normativa vigente nacional. Sí, exacto, con lo que vos querás, ¿verdad? El libro es una base buena, digamos, pero si hay algunas cosas que no están tan claras en el libro y que las querés complementar con otras normativas, ahí incluso aquí les dan una normativa de base que ustedes pueden consultar en este que entraron aquí, ¿verdad? Pueden ver, también hay algunas páginas ahí que les citan, ¿verdad? Entonces, en el sitio web del Consejo de Salud Ocupacional también hay bastante normativa. Entonces, depende de lo que ustedes quieran revisar. Si ustedes ven que con lo del libro, pues tal vez no está tan claro, podrían ampliarlo con aspectos de esta normativa. Ah, ok, sí, está bien. Sí, sería eso, profe, que estaba como un poco perdido nada más en ese aspecto de las herramientas, porque sí, no tenía muy claro cómo hacerlas, pero ya ahora sí. Muchas gracias, profe. Ah, bueno, qué dicha, con gusto. Ujú. Me queda ahora, vamos a ver, está Mariel, ¿verdad? Mariel, ¿qué me falta? Sí, sí, Mariel. Hola, profe, compañero, buenas noches. Buenas noches. Profesora, Es que se te oye un poco cortado. ¿Ustedes me escuchan? No, ¿verdad? Se oye cortado. ¿O soy yo? Sí, se le oye como un poco cortado. Tal vez si vuelves a tratar de comentarnos, a ver si ahora sí te logramos escuchar. Y si se corta, si no, lo que puedes hacer también es ponerlo en el chat si ves que no te da muy buena señal. ¿Ahora? Ahora sí, parece que sí. Sí, sí te escuchamos, pero ya ahora no te estamos escuchando. Se nos fue, Mariel. Se salió. Sí, como que se salió, ¿verdad? Bueno, pues nos Profe, perdón, no se le escucha. Profe, Perdón, es que puse el mute y no me di ni cuenta. sí, se Hacer, cortó el audio. sí, se me cortó el audio, Sí, no, pero, pero ya pero se hasta escucha. ahora, ¿verdad? Antes sí se me escuchaba, no sé qué pasó. Sí, fue por un momento, pero ya se escucha. Sí, ¿qué le iba a decir? Aquí alguien más me quiere preguntar algo que estaba viendo Profe, a ver si, ¿me sí, escuchan? ahora sí, sí, ¿quién es? Espérate para ver. Sandra, Sandra, ah, bueno, es sí, que Sandra, no sí te encontré dónde escuchamos. levantar la mano porque lo tengo en inglés y no lo encontré. No hay problema. Profe, una consultita. En el caso del marco teórico, eh, igual se basa también en en los ejes temáticos, ¿verdad? Sí, el marco teórico sí es una serie de conceptos, lo podemos revisar también para explicarles relacionado con los ejes temáticos, pero lo vamos a revisar. Ay, ¿qué será esto? Sí lo están viendo, sí, ¿verdad? Ajá. Sí, profe. Vamos a ver aquí. Esta sección se presentan los principales conceptos de los 3 ejes temáticos del curso, con base en los cuales se desarrollará el proyecto. No debe excederse 6 páginas, ¿verdad? Debe Ujú. incluir al menos 4 referencias de las bases de datos de la UNED y debe incluir y citar empleando el estilo Chicago, ¿verdad? Importante eso para que Ujú. lo hagan bien, ¿verdad?
Entonces, los principales conceptos, ahí nada más revisen la rúbrica, vea que aquí lo que se les revisa en esa parte es vamos a ver. Marco teórico se les revisa, que presenta un resumen de los conceptos teóricos con al menos 4 referencias. Vea, si son 3 referencias se les baja un punto. Si son, yo casi siempre cuando les bajo puntos se los pongo al margen del trabajo aquí en comentarios, ¿verdad? Para que ustedes sepan. Yo casi siempre, o sea, lo que hago es que me baso en esta rúbrica, no casi siempre, siempre tengo que basar en la rúbrica. Ujú. Entonces, y aquí, digamos, en la normativa de Chicago, pues también vale 4 puntos. Vea que se le da bastante peso a la normativa de Chicago, entonces fíjense en eso, ¿verdad? Profe, y una consultita, entonces digamos, prácticamente en ese marco teórico hay que hacer el resumen de las principales, de los principales conceptos de los 3 ejes y buscar referencias bibliográficas de la base LUNED que argumenten dichos conceptos. Exacto, esos conceptos los sacas de las bases de datos de la UNED. Ok, igual se ¿Verdad? podrían sacar también directamente de los libros y se podrían hacer unas citas bibliográficas de la base de datos de la UNED. Bueno, no, porque o sea, si no son de las bases de datos de la UNED, no las puedes poner que fueron de la UNED, ¿verdad? Tiene que ser de las bases de datos de la UNED. No, te estoy diciendo agarrar los conceptos del libro. Es que no, porque No, ok, en teoría es de las bases de datos de la UNED, entonces del libro no nos sirve porque no le daría como ningún aporte nuevo al trabajo. La idea del marco teórico es que le den algún aporte nuevo, algo que no hayamos visto en el curso, o sea, que ok, ustedes no tengan. ok, Entonces, ok, más ok. bien es que, qué sé yo, por ejemplo, la definición de riesgo, cómo se evalúa el riesgo, por ejemplo. Eso lo vimos aquí en el libro y les enseñé una formulita, perdón, Ujú. de probabilidad por consecuencias, etcétera. Pero hay muchas fórmulas de evaluación de riesgo. Puede ser que en una de las bases de la UNED ustedes encuentren una fórmula de evaluación de riesgo diferente. Entonces pueden hablar de esa forma como se evalúa el riesgo, ¿verdad? En otras instancias o en otras partes, ¿verdad? Pueden, o en general, ¿verdad? Que hay diferentes mecanismos de evaluación del riesgo, ¿verdad? Y pueden citar alguno, ¿verdad? Ok, ok. Ese Ujú. ahí dice que son 6 páginas de esto, ¿verdad, profe? Que no se puede exceder de eso. Correcto. Exacto, por eso tampoco pueden ampliarse mucho, por eso tal vez más bien Ok, hablar como la generalidad y ya no llegar a más detalle porque si no, no te va a dar las 6 páginas, ¿verdad? ok. Y ahí solo Sí, mencionar, porque si en los ejes son varios puntos, digámoslo así, digamos, como que subdividen en varios, entonces sería como mencionar solo alguno en específico de cada eje, porque si no, mentira, jamás voy a poder abarcar 6 páginas, me llevaría como 20. exacto, digamos como el que vos veas como más relevante, ¿verdad? Ujú, O que de alguna manera abarca varios temas, ¿verdad? Si estamos hablando en general de un capítulo de normativa, de los conceptos generales de accidentes, etcétera, que son los 3 primeros capítulos, pues ujú. tal vez alguno que hable en general, ¿verdad? Del concepto de la salud ocupacional, entonces puedes hablar así más a la generalidad. Espérate para ver los Sí, digamos temas. un ejemplo, como factores de riesgo, entonces un ejemplo, dice, me pongo a abarcar todos los riesgos y a citarlos, y obviamente ya me comí las 6. No, no, Y tal sí, vez digamos exacto. Entonces como tienes. si la empresa se basa en riesgo biológico o en riesgo tecnológico. Exacto, exacto, Ok, más orientado a la empresa, pero por ejemplo en esta parte que es más de generalidad, el eje temático 1, y aquí ajá, podrías hablar en general de los riesgos del trabajo, ¿verdad? Que es como el ajá, que viene como a sintetizar lo más ajá, importante, ¿verdad? Y ajá, tal ajá. vez los puedes enfocar en el tipo de empresa que vos tenés, tal vez hablar de los riesgos del trabajo, pero en esa empresa, ¿verdad? Ok, sí, hablar Y- y citar con referencia a la base de la UNED. Ok, ok, ok. Exacto, en ese tipo de empresas, porque puede ser que encuentres riesgos en industria, no sé, química, que era la que ibas a hacer el trabajo, o Ujú, riesgos en tal tipo de empresa, ¿verdad? Puedes hablar así. Después de este tipo de otro de riesgos que hablan aquí, riesgos ergonómicos, si vos ves que esa empresa tiene más riesgos biológicos o más ergonómicos, entonces puedes ujú. hablar del tipo de eso de riesgos en esa empresa, ¿verdad? Más o menos vos vas buscando el tema como más afín, ¿verdad? El trabajo que estás haciendo. Profe, y una consulta ya Ajá, aparte de lo del marco.
¿Verdad que la empresa es que teníamos aquí como un pequeño desacuerdo de que la empresa lo ideal sería que tuviéramos contacto directo con, no solo de internet, ¿verdad? Sí, directamente, o sea, no, ¿de qué me estás hablando? ¿De empresas reales o de No, no, hacer el no, trabajo? no, tal vez digamos buscar una empresa, pero buscar, digamos, un ejemplo, te voy a poner un ejemplo así al azar. Dos Pinos, entonces con la información que me sale de Dos Pinos, poder realizar dicho trabajo, o sería más conveniente tener directamente a alguien de Dos Pinos con el cual se pueda dialogar de X tema. Esa es como la Es inquietud que se me que, es que, presenta. es que, bueno, hay dos opciones, ¿verdad? Era Ok, hacer el trabajo con una empresa real, o sea, que no puede ser solo con fuentes de internet, que es hacerlo, o sea, con la empresa real. Y la ajá, otra opción es hacerlo con fuentes de internet, que aquí se plantean también. Por eso yo les decía que las orientaciones, este documento tienen que revisarlo muy bien, porque aquí les da las dos opciones. Ve, ok. aquí dice, vamos a ver, Y es que se nos generó, digamos, como la inquietud entre los compañeros del grupo. vea, Y tal vez aquí yo, pues, está, ¿a dónde aquí está, está? la página 17. Debe seleccionar una de las siguientes opciones para realizar el trabajo. La opción 1 es visitar en forma presencial o virtual una planta industrial o de servicios y aplicar los contenidos temáticos del curso. Y la opción 2 es usar diferentes casos de Internet. O sea, si Ujú, lo haces con Internet, es con Internet. Y si lo haces con una empresa real, entonces es esta la 1, ok, ¿verdad? Ahora, para hacerlo mediante casos de Internet se deben usar las bases de datos de la UNED. Se puede utilizar, por ejemplo, artículos académicos o trabajos de graduación, ¿verdad? Eh, sí, no sería que entre a la aquí, página de Dos Pinos y buscar todo en la página de Dos Pinos, a lo que te entiendo. es que va a ser muy difícil que ahí haya información tan detallada, entonces va a tener que buscar en bases de datos de la UNED y otras fuentes. Ok, Igual, para cuando se hace con casos de Internet, tienes que aplicar también una normativa que se puso ahí, que se llama, en la plataforma, se llama aclaraciones adicionales para casos de Internet. No sé si la vieron esa, no. Por ¿verdad? ahí- Esa está colocada, déjenme ver si puedo entrar para que lo vean ustedes. Espérate. me dijiste que se llamaba aclaraciones reales de casos de internet, ¿verdad? Aclaraciones adicionales. Porque Adicional. ahora mi recomendación es que lo hagan en empresa real. ¿Por qué? Porque por casos de internet es como más enredado, ¿verdad? Es la realidad. Ok, Pero ok. siempre se les deja esa opción porque de ahí a los que no pueden ir a empresa o no pueden por algún motivo, se les da la opción. En todo caso, se les recomienda hasta recorridos virtuales a los que, digamos, me dicen que por el tema del COVID y eso no pueden, se les recomienda Ajá. la parte de recorridos virtuales o cosas virtuales que también hay esa posibilidad, ¿verdad? Sí, porque eso era lo que yo te decía, porque vamos, si uno contacta, no sé, el gerente de X empresa y él está conforme a darnos dichas informaciones, sería real, porque se está hablando con alguien que es representante de la Ah, ok, empresa. entonces, sí, si es real, entonces aplicas el Ok. caso que decíamos, O es espérate real para... o es virtual, ¿verdad? O alguna de las dos. Exactamente, es una de esas dos opciones. Déjame para compartirles aquí la plataforma. Los que optan por ese caso, ¿verdad? Tienen que aplicar no solamente lo que diga la orientación que está aquí, ¿verdad? Ustedes lo vieron en la Ujú. plataforma, sino también esto que dice aclaración a proyectos realizados usando casos académicos. O sea, los que usan la opción 2 que yo les mostré de las orientaciones, que era esta, tienen que adicionalmente usar esa que dice aclaraciones adicionales, ¿verdad? Los que usan la opción 1 no tienen que usar esa, ¿verdad? Que dice aclaraciones adicionales. Ujú. Ok. ¿Te quedó claro? Sí, sí, es que sí teníamos como que se nos generaba la duda en el momento de realizarlo vía internet. Bueno, en mi caso, no sé si te acuerdas que yo soy embarazada casi al puro final. Entonces, digamos, como de ir, me queda Ah, súper sí. complejo. Y estábamos Ajá. viendo eso, pero nunca tomamos en consideración esto, la aclaración del proyecto realizado
y tampoco lo de la fuente que tenía que ser directa, digamos así, como alguna tesis o algo así que tenga la base de datos de los NET, que de ahí se pueda Otra sacar es este, la información de la empresa. recorridos virtuales pueden hacer también, ¿verdad? Pueden hacer videos, cosas virtuales, ¿verdad? Que no tengan que ir a la empresa, ¿verdad? Que pueda hacer una visita virtual. Ahora todo se está haciendo con videoconferencia, ¿verdad? Hasta estas clases, todo, ¿verdad? Entonces todo se puede hacer virtual. Entonces, esa es otra opción. Ok. Ujú. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la aclaración, Ok. profe. No, con gusto. Melissa, me parece, no sé quién estaba primero, pero bueno, le voy a dar la palabra a Melissa, luego Daniel, luego Mariel. Ah, no, Mariel la tenemos en espera hace rato. Si quieren le damos primero a Mariel, a ver si ahora sí puede conectarse. Hola, profe, ya llegué. No sé, se me disparó, me Sí, sacaron. sí. Profe, mi consulta era que ahí dice una empresa de que haga producto o de servicio, ¿verdad? ¿Podría entrar ahí un restaurante? Puede ser un restaurante, sí, claro. Sí, Sí, podría ¿verdad? ser. Lo recomendable, sí, lo recomendable es que no tenga menos de 10 empleados, ¿verdad? Sería lo mejor que Ah, tuviera al menos 10 empleados. sí, sí, esa era mi consulta. Gracias. Bueno, con gusto. Entonces, si quiere, ahora Melissa, que también tiene la mano levantada. Profe, mi consulta es si solamente podemos hacer búsqueda de la base de datos de la UNED o podemos buscar artículos científicos del TEC, por ejemplo, o con Google Académico. Bueno, para hacer el trabajo, me dijiste a través de artículos y no con empresa real, la opción esta que estábamos viendo. Sí, pero con respecto a lo que la compañera se refería del marco teórico, que lo que debemos poner y las citas Ah, tienen que hacerse con bases no, es que son de cosas. la UNED, digamos como. Ok, entonces no es con respecto al caso, es con respecto al marco teórico, lo que me estás preguntando, Sí, ¿verdad? exactamente. Ok, déjame para revisar, porque eso hay que ver cómo quedó o sea, siempre, como les decía, siempre revisen las orientaciones, ahí lo establece. Yo me tengo que basar en eso. Entonces, aquí lo que dice es, debe incluir al menos 4 referencias bibliográficas de las bases de datos de la UNED. Entonces, no hay opción de que sea de otros lugares. Si no se incluyen, pues entonces ahí yo tengo que bajarles puntos porque eso fue lo que se les pidió, ¿verdad? Entonces no se Sí, está cumpliendo lo estoy que de se les acuerdo, y eso pidió. me queda claro, pero digamos, aparte de esas 4 citas, nosotros para buscar información podemos buscarlos de otras fuentes también. Por supuesto, incluyendo las Ah, 4 citas bibliográficas ok, si es a mayor no importa, obviamente, para mayores no importa, pero digamos como mínimo eso, porque eso sí es lo que se les va a evaluar, ¿verdad? Pero sí pueden adicionar, o sea, Ok, a está mayores bien, no gracias. importa. Ujú, gracias, profe. Sí, con gusto, con gusto. Daniel, yo ahí más o menos los voy llamando, no sé quién estuvo primero, pero ahí yo veo varias manos, entonces ahí les voy diciendo. Daniel. Buenas noches, profe. Ujú. Buenas noches. La consulta más que todo es por un tema de orientación, porque es que estoy un poquito pegado con el tema de la carta. No sé si tendrán algún machote o alguna orientación de cómo debe ser, porque es que en la orientación dice nada más lo que debería llevar, pero no dice exactamente cómo debe ser. Lo que no quiero es como pecar de inocente en la escritura de la carta como tal, porque se me solicita que Bueno, debe de poner los integrantes y el tema y el título de la tarea, pero en sí no se dice qué tipo de información debe contemplar en sí la carta, como un tipo machote, digamos, como se hace a veces bueno, cuando se le da a uno la portada de cómo debe ir y aquí y allá, pero en esa parte de la carta es como un tema como muy abierto, no sé cómo es. sí, aquí dice que debe ir en papelería de la empresa,
que mencione el tema del proyecto, o sea, que si ustedes hicieron el proyecto de salud ocupacional de la empresa X, entonces que diga eso, que hicieron el tema, hicieron un estudio de salud ocupacional en la empresa XX, ¿verdad? Una opinión respecto a la calidad del trabajo, ¿verdad? En caso de ser posible, dice aquí, o sea, si me pareció muy bien el trabajo que hicieron los estudiantes, indique quiénes fueron los estudiantes, o sea, los estudiantes y pone los nombres, ¿verdad? Con los nombres y apellidos y la persona que la firma nada más, ¿verdad? Entonces, sería que diga, digamos que los estudiantes hicieron el trabajo en esa empresa, la empresa XX, ¿verdad? ¿De cuál trabajo? El trabajo, el tema del trabajo, ¿verdad? Que es el proyecto de salud ocupacional del curso de seguridad y salud, ¿verdad? Hicieron un estudio en la empresa que se explique eso y decir cuáles fueron los estudiantes que lo hicieron, ¿verdad? No sé si te queda claro. En esa carta no puede ser hecha, digamos, yo trabajo en una empresa y yo mismo hacer la carta, no se puede, ¿verdad? Tiene que ser algún compañero No, del trabajo. no, debe ser como mínimo la persona que es como la supervisora de esa área, ¿verdad? Si lo Aquí fuera dice, yo, vamos a ver. digamos, yo soy el supervisor del área que vamos a evaluar. Ahí cómo sería en ese caso. Sí, entonces el jefe tuyo, ¿verdad? Sería, porque no sería como mucho sentido que vos mismo te hagas la carta. Sí, es que ¿Verdad? la empresa, Entonces sería como si es sí, que es que la sería empresa, juez y parte. sí, es que Sí. la empresa que vamos a evaluar prácticamente yo tengo el rango más alto de la rama de una parte de la empresa. Entonces, ya qué se hace en ese caso, porque sería una carta dirigida hacia No mí. hay nadie, no hay nadie por encima tuyo. Sí, pero de otro lugar, no donde estoy. Digamos, yo soy el encargado de la parte de la zona donde yo me encuentro. ¿Me explico? Ujú. Mi jefe es como el área de Ajá. San José, pero en el área mía yo soy Bueno, al que pero él deberían. puede decir que vos hiciste el trabajo en tal zona, no te puede hacer una carta diciendo eso. Hiciste el trabajo en la zona de no sé dónde es. Guanacaste. Por ejemplo, su jefe es de San José y usted de Guanacaste, algo así, ¿verdad? Me dijiste. Ajá, correcto, correcto. Entonces él diría que vos, de la zona tal y tal, hiciste el trabajo en la empresa de seguridad y salud y que los integrantes del trabajo son, ¿verdad? Y mencionas a las personas. Sí, Y nada aunque en más que ese él te caso la firme. sí se podría entonces. Sí, pero que sea una autoridad, ¿verdad? No puede ser cualquier persona que firma la carta, ¿verdad? Ah. O sea, que Sí, sea sí, alguna persona de autoridad en la empresa. sí, entiendo. En este caso no importa que mi jefe sea de San José y yo de Guanacaste, No, pero no le decimos importa, como, no importa. ya. Que nada Sí, más serían sí. esos 5 o 6 puntos y listo, no hay que entrar mucho en detalle, como que qué fue lo que se Ah, no, hizo, no, ni nada de eso, nada. no. Ah, Bueno, ahí dice que si el tema del trabajo sí lo tenés que mencionar, ¿verdad? Que si es un estudio de salud ocupacional, ¿verdad? Y nada más mencionar eso. Y si fuera que puede opinar sobre la calidad, opina, pero eso no es obligatorio. Es el punto 3, no es obligatorio, ¿verdad? ok, está bien, está bien. Ujú. Sí, Pura vida, muchísimas gracias, profe. no, con gusto. Mariel ya habló, ¿verdad? Mauricio, que tiene la mano levantada. Sí, profe, es con respecto a como una pequeña aclaración sobre lo que son alcances y limitaciones. La parte donde dice, bueno, se trata de una explicación a quién le será útil la propuesta. Ahora, eso sí la entiendo, pero donde dice alcance y lo que es la limitación. Vamos a ver. Proyecto parte A, identificación, justificación, alcances y limitaciones. Dice, se trata de una explicación de a quién le será útil la propuesta, áreas involucradas de la empresa y para qué le pueden servir los resultados obtenidos. ¿Verdad? El alcance de identificar dónde inicia, dónde termina el proyecto planteado y se deben indicar qué áreas del análisis se contemplan.
¿verdad? Se describir también los aspectos que limitan el desarrollo del proyecto, dejando claro que solo se incluyen limitaciones del trabajo y no de quien lo realiza, ¿verdad? El alcance entonces te diría, por ejemplo, si vos estás haciendo en el área de producción de una empresa, decir que es en el área de producción, ¿verdad? Sería ese el alcance. Que abarca el proceso de, no sé, de confección de algo del área de producción, ¿verdad? Entonces también dices cuál proyecto, cuál proceso abarca. Y las limitaciones, pues si hubiera limitaciones, no sé, de que no te quisieron dar unos datos o de que algunas cosas así, ¿verdad? De que puede estar dando problema, pues eso también deberías decirlo, ¿verdad? Que tuviste dificultades con la entrega de los datos o con lo que sea, ¿verdad? Que te pueda estar afectando. Ah, ok. Sí, porque digamos, no es lo mismo un video virtual que ya está algo presencial. Me imagino que eso también puede ser una limitación. Exacto, esa es una limitación, exacto, que no es lo mismo hacer una revisión presencial que hacerla virtual, esa es una limitación. Sin embargo, vos puedes trabajar con lo que tenés, ¿verdad? Y tratar de aprovecharlo lo mejor posible, pero puedes mencionarlo como una limitación. Ok, profe, sí, ya me quedó claro. Gracias. Sí, y el área también te quedó claro, lo del alcance, sí. Sí, sí, al menos El alcance, nosotros, es una empresa que se llama, bueno, es de confección de ropa interior. Solo nos dieron acceso a lo que por medio de una video que nos enviaron, de lo que es la planta producción, donde confeccionan la ropa interior. por eso, pero es, digamos, un tipo de ropa o toda la ropa que se produce, porque eso también lo tenés que aclarar. Por ejemplo, si es la ropa interior, no sé, deportiva, puede ser, o la ropa y el proceso de producción, todo eso tenés que decirlo. Si es toda en general, entonces nada más estableces que toda Sí, la producción. es una Ujú. empresa llamada Leonisa, es una empresa, bueno, colombiana que está aquí. Pero solo exportan, solo ellos confeccionan ropa, lo que es ropa interior para mujer, nada más. Es lo único que hacen. Ah, ok. Y las líneas de producción, entonces, me imagino que son todas las que van a abarcar ustedes. Sí, sí, porque ahí se ve un video de cómo va el proceso. Sí, Ujú, lo único que hay son 25 personas trabajando dentro de la ujú. planta de producción. Ok, ok. Bueno, entonces sí, eso sería establecer dónde estás haciendo la revisión, ¿verdad? Ese sería el alcance. Ok, profe, sí. Ujú, Gracias. con gusto. ¿Alguien más? Me falta. No, nadie más. ¿Cómo les fue con el examen? ¿Cómo lo vieron? El examen. La verdad, bastante duro, profe, bastante duro. Lo vieron duro, pero ¿por qué sí? En realidad era muy parecido a los ejercicios que venían en el libro. Sí, esa parte sí, pero hubieron unas partes ahí como que un poquito complejas. En el caso 2, la parte, creo que fue la parte 2 o 3 del caso 2, esa fue la que más me costó, la verdad. Sí, la parte donde tenían que hacerlo, lo que pasa es que muchos se fueron en el tema de que los empezaron a sumar, eso no se sumaba porque no eran aditivos, ¿verdad? Entonces ahí fue que tal vez no vieron bien las instrucciones que decía que no eran aditivos, entonces no se suman, ¿verdad? Sí, donde me quedó duda fue con el tema de que si eran o no eran peligrosos para la salud, porque en una parte del libro decía que si eran igual a 1 o mayor, sí eran peligrosos, pero en este caso me dio un resultado que era menos de 1 y lo puse que no era peligroso, pero el poco me puso que sí eran peligrosos, entonces ahí donde yo me quedé un poco perdido. Es que el tema es que si son independientes, entonces en un caso era peligroso, que era el fenol, ¿verdad? Y en el otro caso el plomo no era peligroso. Como son independientes, no son aditivos, entonces no puedes opinar de los dos en general. Tenés que hablar de cada uno por aparte, porque no son aditivos. Que eso Sí, sí, mucha tiene gente se razón. fue. Sí, Mucha gente yo se lo que fue y habló en general de los dos y no, ¿verdad? Uno sí y el otro no, correcto, ¿verdad? tienes razón, pensándolo Profe, bien, sí, yo creo que eso fue como falta de interpretación, porque oye, usted me califica a mí y me lo pusiste mala, pero fue
o sea, fue por lo mismo, porque no supe cómo expresar que uno sí y el otro no, y al final, digamos, no lo desarrollé bien, digamos, como la explicación, y ahí me bajaste puntos, y fue por totalmente falta de interpretación. Sí, es que eso valía puntos, ¿verdad? Y yo me tengo que basar en las rúbricas y la Sí, es explicación. que ahí fue que no supe cómo expresarlo, entonces sí, no Sí, lo logré. exacto. Sí, sí, yo vi que algunas personas llegaron hasta el final y luego se les fue la explicación, ¿verdad? Entonces sí, ahí. Pero bueno, lo importante es que por lo menos entendieron, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Porque tal vez no estuvo bien, ¿verdad? Y entender ese concepto, ¿verdad? Que cuando son efectos aditivos se suman y realmente yo puedo opinar de los dos, pero si no son aditivos, yo tengo que opinar de cada quien por separado, ¿verdad? Son totalmente apartes. Y esa es otra Sí, cosa. sí, Otra cosa que una gente que se ahorita, enredó muchísimo. Ah, perdón, profe, disculpe, no, sí, le decía que ahora sí la entiendo porque de momento cuando se me calificó ya y me quedé perdido. Pero fue por eso, porque lo hablé como si fuera una sola sustancia y no los hice por separado. Muchas gracias, más bien. exacto, porque lo sumaste, exacto. Y entonces ahí empezaste a hacerlo todo como si fueran una sola sustancia y ahí empezó el problema. Ahí empezó, digo yo, porque antes estaba bien todo, ¿verdad? Hasta que lo sumaste, probablemente. Sí, mucha gente le pasó eso, no, por nada, con gusto. Y luego otro tema que noté, vamos a ver, sí, el tema ¿verdad? De la suma. Ah, y hubo alguien que se confundió mucho con el tema de las conversiones de las unidades. Empezaron a sacar el peso molecular del plomo, pero yo no se les había dado ese dato porque no lo necesitaban, ¿verdad? Entonces se enredaron demasiado con las conversiones ahí de unidades, ¿verdad? No lo necesitaban. Porque Profe, el yo lo que... empecé a hacer y yo empecé a Ah, sacarlo y de repente digo, no, si no lo dieron es por algo y lo dejé de hacer. sí, porque el docente que se enredó tanto con eso que al final se enredó. No, yo hice todas las conversiones al revés, al derecho, de aquí para allá, de aquí para allá. Hago yo, no, pero si no me lo están dando es porque no lo voy a necesitar. Y yo dije, bueno, ya lo tenía hecho y lo quité por lo mismo. Sí, exacto. De ese no había que calcularlo, bastaba con que se calculara creo que el que se había dado es el fenol, ¿verdad? Entonces ese era el que había que calcular, ¿verdad? Para hacer que las unidades fueran las mismas. Y entonces, porque una las tenía en partes por millón y los otros en miligramos, entonces había que pasar todo a miligramos por metro cúbico, pero nada más había que hacer una conversión, no había que hacer un montón. Y empezaron a enredar ahí. Bueno, yo vi, ¿verdad? Se complicaron demasiado más bien y Sí, entonces se demasiado. enredaron. Profe, la pregunta 5 sí estuvo un poco compleja. El caso 1, de hecho, yo no la contesté porque me cerré totalmente y no supe cómo argumentarla. Entonces yo dije, antes de poner una tontera, mejor no pongo nada. O sea, de que pedía la explicación en base del libro en teoría, creo que era, y no pude, o sea, me cerré totalmente y yo dije, no, Ah, sí. Sí, hubo gente que me dio unas explicaciones, pero no tenían la base del libro que se les había pedido, que era el capítulo, creo que 2, ¿verdad? Que era lo que se les había dicho. ajá, yo no lo entendí, Capítulo, no sí. comprendí bien la pregunta y no lo logré, entonces yo dije, no, mejor no la mando antes de mandar alguna tontera que no corresponda a... Cuando tengan dudas así con alguna pregunta, ustedes pueden preguntar, ¿verdad? Si tienen alguna duda con una pregunta, pregunten. Aprovechen y hacen la consulta, ¿verdad? Esa es como la recomendación. Pero sí, nada más era tomar lo que decía el libro en ese capítulo y hacer una explicación de cómo mejorar con base en lo que ahí decía, ¿verdad? Porque hubo gente que me citó otras cosas de otros lados y no era con otras cosas, era con base en lo del libro, ¿verdad? Entonces eso también tuve que bajarles un poco en eso, porque ahí lo que se busca es un poco que usen el material, ¿verdad? Y que sepan aplicarlo, lo que se les dio en el libro. Ujú. Bueno, entonces ya con esto, pues yo creo que podemos hacer un repaso de los conceptos que nos quedan ya del curso. El curso ya está en etapa final, ¿verdad? Entonces estamos con la parte de ergonomía,
Tenemos los incendios y el final como el cierre de todo el curso, que es como el tema del compromiso de salud ocupacional, los planes de salud ocupacional. O sea, se supone que con todo lo que se vio en el curso, ustedes son ya capaces de hacer un plan de salud ocupacional con sus diferentes componentes, que ese es el último capítulo, ¿verdad? Y se habla de la política y los programas de salud ocupacional, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerles este. Espérense un momentico. Bueno, ahí estamos. Están viendo, ¿verdad? Ujú. Sí, profe, Sí, sí, profe. sí. Sí, estamos en la parte de riesgo económico, ¿verdad? Yo creo que, bueno, estos conceptos, tal vez muchos de ustedes ya los han escuchado, ¿verdad? El tema de la ergonomía y bueno, y me imagino que también para sus trabajos ya han visto aspectos relacionados con la ergonomía, que tiene que ver mucho con las posturas de trabajo, ¿verdad? Si están trabajando, por ejemplo, en una planta de producción, si la persona está agachada, si hace las posturas correctas, si levanta la carga como tiene que ser, si está en una situación de oficina, en una silla, pues si se sienta correctamente, si el monitor está a la altura correcta, bueno, tiene que ver con todos estos temas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ergonomía? La ergonomía es la interacción de las personas con sus actividades de equipo, herramientas y ambiente físico para mejorar la calidad, la productividad, la seguridad y la salud en los lugares de trabajo. Ojo que la ergonomía tiene más que ver con una cuestión de calidad y productividad, como lo cita esa definición. También tiene que ver con salud y seguridad, porque de ahí una mala postura te puede generar a largo plazo también una lesión, ¿verdad? Pero mucho con la productividad y la calidad, pues por si no estás en un ambiente ergonómicamente apropiado para realizar la labor, pues vas a bajar tu productividad y vas a bajar tu calidad. Si por ejemplo en el ambiente que estás hace mucho calor, hace mucho frío, tal vez no te vayas a enfermar, no llegas al nivel de la parte de higiene industrial que vimos en su momento, ¿verdad? De agentes, digamos, enfermedades por calor o riesgos asociados con temperaturas y estas cosas, pero sí vas a sentir un disconfort y entonces ese disconfort te va a generar una baja de productividad. Entonces a eso se refiere más que todo la ergonomía, ¿verdad? A ese disconfort que te puede afectar la productividad, ¿verdad? Y los patronos deben garantizar que las estaciones de trabajo se adapten a las características del trabajador y no a la inversa, ¿verdad? No es como llegar y comprar una silla ergonómica, ¿verdad? No me vayan a poner eso en los trabajos, que comprar una silla ergonómica. Primero hay que ver la persona realmente qué necesita, porque todas las personas son de diferentes estaturas y puede ser que una silla ergonómica sea adecuada para una persona, pero para otra no, que es muy baja o muy alta, ¿verdad? Entonces siempre hay que buscar ver las características del trabajador y con base en eso, pues decidir cómo le adecuas la estación de trabajo. En la ergonomía debemos considerar y recordar las diferencias individuales y la capacidad de cada persona para adaptarse al ambiente, ¿verdad? Todas las personas son diferentes y un poco lo que les decía de los tamaños y esto, ¿verdad? Y esto se busca la calidad y la productividad con la ergonomía. Y con ello se disminuyen los errores, los trabajadores van a estar más motivados, se reducen distracciones que pueden provocar posteriormente accidentes laborales, ¿verdad? Y se disminuyen lesiones musculoesqueléticas, la fatiga física y mental, ¿verdad? A largo plazo, como les decía, se pueden generar lesiones también, ¿verdad? Cuando hay malas posturas. Entonces, ¿cómo se puede ver, digamos, que todas las personas son diferentes, ¿verdad? Porque hay diferencias en sexo, peso, tamaño, forma de los miembros, capacidad de adaptación al puesto, la calidad de vida, la edad, la estatura, los factores hereditarios, lesiones o incapacidades sufridas. O sea, todo esto hace que todas las personas seamos distintas y que de esa manera no es como les decía, comprarle una silla y ya, no, es sí ver qué características tiene la persona y con base en eso definir
cuál es la estación de trabajo apropiada para esa persona. Los factores de riesgo ocupacional, ¿verdad? Que situaciones que los puede ocasionar son actividades o movimientos repetitivos, ¿verdad? Esto lo habíamos visto también en los principios de ergonomía que ustedes los vieron en el libro, si lo han estado revisando, ¿verdad? Ahí los van a ver. Las actividades son movimientos que se repiten mucho. A veces es mejor con un botón o algo así para evitar estar haciendo un movimiento repetitivo, ¿verdad? En las máquinas. Posturas de trabajo incómodas o deficientes, ¿verdad? El hecho de que esté en una postura que no es adecuada, ¿verdad? Pasa mucho con las posiciones, por ejemplo, de trabajo de oficina y eso, que a veces estamos en posiciones agachando la cabeza, forzando como el cuello, ¿verdad? Posturas de trabajo estáticas, o sea que casi no te mueves, en todo el día pasas en una postura casi como de tensión muscular, ¿verdad? Eso también genera factores de riesgo ocupacional. Fuerzas excesivas, por ejemplo, que levantes unas cajas y son muy pesadas, ¿verdad? No usas el equipo que debería usarse para levantarlas, pero eso lo pueden ver en sus trabajos en las empresas y hacer recomendaciones. Ahora que yo les hablaba de las listas de verificación, ¿verdad? Pueden hacer un chequeo de si hay realmente sobreesfuerzos, si hay posturas de cuerpo incómodas, si hay actividades repetitivas. Por ejemplo, cuando ustedes, ahí ponía el libro un ejemplo de cuando, por ejemplo, se usa uno de estos atornilladores automáticos, ¿verdad? En vez de estarlo haciendo manual, eso evita movimientos repetitivos, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo se le facilita el trabajo a la persona, ¿verdad? La presión directa, que es el contacto que produce la presión o tensión, ¿verdad? Cuando hay una situación de tensión en la posición en la que uno está, entonces eso se le llama presión directa, ¿verdad? Entonces eso en el tiempo pues va a generar puede generar una lesión a largo plazo y una incomodidad, ¿verdad? Y una disminución de la productividad, como yo les decía, ¿verdad? Por esa tensión que se produce. Factores en el ambiente laboral, pueden haber riesgos físicos, químicos o biológicos. Ustedes me van a decir, pero aquí estamos hablando de eso si eso no era de la parte anterior de higiene, ¿no? Porque aquí se refiere más a la parte de confort, disconfort, ¿verdad? Que puede haber como un ruido que tal vez no me lesione el oído, pero sí me genera una molestia, ¿verdad? Entonces, por eso también se habla aquí de riesgos físicos, químicos o biológicos. Organización del trabajo existente, ¿verdad? O sea, que se tengan tareas muy monótonas o repetitivas, ¿verdad? Entonces, tal vez eso provoca también que se puedan dar problemas, ¿verdad? Con estos riesgos que estamos citando. ¿Qué son las lesiones por traumas acumulativos? Son lesiones crónicas que se desarrollan en el transcurso de varios años, desde las que afectan espalda y rodillas hasta las muñecas. Los dedos y manos, por ejemplo, que no funcionan en forma apropiada o han perdido su función. Y eso se da por movimientos repetitivos a largo plazo, ¿verdad? Si muchos años se ha estado en una posición que no es adecuada, puede ser que en el momento de ahí usted se siente mejor, se mueve, hace un ejercicio y ya se siente bien, pero a largo plazo eso ya le puede estar provocando una lesión y eso es lo que se llama trauma acumulativo, ¿verdad? Y se da por eso que les decía, movimientos repetitivos, posturas incómodas, esfuerzo excesivo, vibración, temperaturas extremas, ¿verdad? Entonces ahí van generándose esos problemas. ¿Y cuáles pueden ser? Bueno, algunos de ustedes ya los han escuchado estos, ¿verdad? El síndrome del túnel carpiano, la tendonitis, la tendinitis en el brazo antebrazo, ¿verdad? En el hombro, desgarros cupulares, la tendinitis, bueno, hay varios tipos, ¿verdad? Y el cuello y espalda tenemos la cervicalgia, la lumbalgia, ¿verdad? Esa la han escuchado bastante. Entonces, todos esos son traumas acumulativos, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando. Eso es porque ya por mucho tiempo se estuvo en una posición y se generó ya este problema, ¿verdad? ¿Y cuáles son los síntomas para saber si se tiene un trauma acumulativo? Se siente inflamación, un dolor o un malestar, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes ya han tenido un trauma acumulativo de estos, ¿verdad? Un dolor en la espalda.
Es como muy común, ¿verdad? Rango limitado de movimientos, rigidez en las articulaciones, una sensación de hormigueo, una sensación de quemadura, de piel caliente, de hinchazón, sonido en las coyunturas, pesadez o debilidad en los miembros, ¿verdad? Todo esto es síntoma de que puede haber un trauma acumulativo. Y entonces, bueno, un poco los principios de ergonomía nos vienen a ayudar a mejorar todos estos riesgos que mencionábamos anteriormente. Y son los siguientes, ¿verdad? Hay varios principios ahí que cita el libro. Si ustedes los revisan, aquí yo los tengo, espérense para ver. Eso está bastante importante, esos principios, porque vienen a definir las bases de la ergonomía, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera? Lo ideal, digamos, en la parte ergonómica, 2, 7, 8. Los que me decían lo de la lista de verificación, pueden usar los principios de ergonomía para hacer la lista de verificación también, ¿verdad? ¿Se mantiene todo al alcance cerca del trabajador? ¿Sí o no? En las empresas donde ustedes están haciendo los trabajos, ¿ocurre eso? ¿O es que el trabajador tiene que hacer mucho esfuerzo para alcanzar algo, ¿verdad? Profe, disculpe, ¿qué página? Esa es la 278. Muchas gracias. Con gusto. Se realiza el trabajo de acuerdo a la altura correcta. Hay una persona que viene y tiene que estarse agachando porque es muy incómodo. Largo. Perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto para que me lo cierren ahí. No sé quién es. Bueno, ay, perdón. Realizar el trabajo de acuerdo a la altura correcta, ¿verdad? La forma de agarre reduce el esfuerzo. Por ejemplo, cuando se usan recipientes con agarraderas, eso ayuda, ¿verdad? A no hacer tanto esfuerzo. Usar toda la palma de la mano para el agarre, ¿verdad? Hay que ver con los que usan maquinaria, así en las empresas donde están haciendo los trabajos y realmente esas cuestiones de las máquinas donde hay que agarrar tienen facilidades, ¿verdad? Para hacerlo de manera más sencilla, digámoslo así. Postura, buscar la postura correcta para cada labor, ¿verdad? Sin estar haciendo esfuerzos innecesarios, ¿verdad? Reduzca repeticiones excesivas, lo que yo les decía, por ejemplo, cuando se usa un atornillador eléctrico, en vez de estarlo haciendo manual, ¿verdad? Buscar facilitar el trabajo. Minimice la fatiga, ¿verdad? Que tengan espacios de descanso, no todo, digamos, que sea seguido, ¿verdad? Sino que hay un espacio de descanso. Eso sería bueno verlo también si en la empresa lo están aplicando, ¿verdad? Minimice la presión directa, ¿verdad? En brazos, en piernas, ¿verdad? Puede haber una tensión muscular debido a una posición que no es adecuada, ¿verdad? El ajuste y cambio de postura, ¿verdad? Si las sillas permiten hacer ajustes de postura, por ejemplo. Disponga de espacios y accesos, o sea, que no tenga mucha obstrucción para tomar algún material que necesita el trabajador que no tenga esas dificultades para hacerlo. Mantenga un espacio de trabajo confortable, riesgo físico, químico y biológico, o sea, que no sienta como un ambiente pesado, sin ventilación, ¿verdad? Como que ruido de fondo, aunque no sea un ruido que le dañe, sí le genera un disconfort, que era lo que yo les había comentado. Mejore la comprensión de las señales, indicadores y controles, por ejemplo, con controles fácilmente reconocibles, que haya botones con colores reconocibles donde la persona pues se le facilite el manejo de, digamos, de una máquina, ¿verdad? Mejore la organización del trabajo, por ejemplo, la rotación de puestos, ¿verdad? Que si la persona pues está todo el día en una tarea muy monótona, pues se le puede mejorar la organización si se le rota en otros tipos de tarea, ¿verdad? Todos estos principios los pueden aplicar a ver si realmente se están dando, se están cumpliendo, digamos, en las empresas donde están haciendo sus trabajos. Esta posición que les presento aquí en la pantalla, ¿qué creen ustedes que podría hacerse para mejorarla? Si quieren les doy ahí unos 2 minutos ahí para que lo piensen.
perdón. Mm. Subir la altura de la silla, tal vez, o ajustarla a la altura de la mesa. La altura de la mesa está que Ujú. muy baja, muy alta. ¿Qué piensas de la Mm, mesa? Está alta. ¿Perdón? Esa está muy baja. Está alta, sí, probablemente hay que bajar la mesa, ¿verdad? Pero vea las piernas de él. ¿Qué es lo que Ujú. pasa con esa silla? Mejorar la postura en general de él. Yo Sí, pienso que pero la ¿cómo mesa la mejoras? Debe tener un ángulo de 90 grados, ¿no es así? La postura. Sí, exacto, por eso. Entonces, ¿qué pasa con esa silla que él tiene? no le sirve. Sí, porque, ¿qué problema tiene la silla? No es Está muy alta. adecuada a su tamaño, creo yo, profe. Es pequeña para él. Exacto, Sí. es pequeña para él porque él es una persona grande, entonces vean que esa silla pareciera que le queda pequeña, entonces una silla más grande le permitiría, ¿quién fue la que dijo lo del ángulo de 90? ¿Verdad? Mariel, sí. Mariel, sí, ves, esa sí, una silla un poquito más alta le permitiría hacer ese ángulo de 90 y no tener las piernas así dobladas, ¿verdad? Y luego, si le subimos la silla, probablemente ya no tengamos tanto problema con el escritorio, ¿verdad? Ya no está tan alto. Habría que ver, ¿verdad? Tal vez no haya que ajustarlo tanto. O tal vez un poco, ¿verdad? Entonces, eso habría que verlo. Ahora, ¿qué hacemos con el monitor, verdad? Porque ese monitor, ¿cómo lo ven? Muy bajo. Muy bajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué harías con el monitor para mejorarlo? Caso que imagínense que ese es un puesto de trabajo en las empresas donde están haciendo sus trabajos. ¿Qué van a hacer con ese monitor para proponerle a la empresa una mejora? ¿Qué le van a sugerir a Ese la monitor empresa? se puede, profe, se puede como eh, colocarlo de una manera como más alejada de él y subirlo un poquito más, tal vez. Sí, bueno, en distancia, pues sí, tal vez un poquito más alejada, pero es porque él está haciendo el esfuerzo. Tal vez no es que tenga que colocarlo más alejado, sino es que él está haciendo el esfuerzo porque no ve bien, ¿verdad? Por la postura que tiene. Pero, pero lo que sí hay que hacer es subirlo, ¿verdad? Y Sí, una de las opciones, dale más altura al monitor. exacto. Entonces, si ya le das altura, ya él no va a estar inclinando la cabeza y ya la distancia sería apropiada, ¿verdad? Eh, ese monitor, ustedes saben que ahora venden como unas brazos, ¿verdad? Para monitor. Eso es una alternativa, ¿verdad? Otra alternativa podría ser ¿cuál? Ustedes que han visto también para solucionar eso. Porque eso es lo que tienen que hacer ustedes en sus trabajos, ¿verdad? Plantearle soluciones a la empresa. Yo ya les di una idea, ¿verdad? La del brazo. ¿Cuál otra piensan que se podría hacer? Nadie se le ocurre. Vea, cualquier cosa que usted le ponga ese monitor para subirlo, ¿verdad? Cualquier cosa que le ponga. Profe, Yo, yo Cambio hasta, del mismo, profe. sí, no, es que yo me acuerdo que hasta en mi oficina, perdón, ahora atiendo quién fue el que me habló. Es que aquí no puedo ver como los nombres, solamente como pongo la pantalla no puedo ver los nombres. Pero yo me acuerdo que hasta en mi oficina una vez lo que hice fue poner hasta libros debajo del monitor para subirlo, porque de ahí uno se vale de lo que hay, ¿verdad? Pero obviamente no es lo ideal, ¿verdad? Pero hay que ver cómo se levanta ese monitor con una base, un soporte de computadora, ¿verdad? Etcétera. Profe, antes se solía, bueno, no sé si todavía lo practicarán, agarraban como el CPU y lo acostaban y el monitor lo ponían encima. No sé si todavía lo aplicarán eso. Sí, sí, lo Sí, hacen. bueno, de ahí eran formas, ¿verdad? Sí, pero es una manera de levantar ese monitor, si acaso no pueden comprar los brazos o lo que sea, ¿verdad? Pero hay formas de levantar ese monitor. De hecho, que bueno, yo aquí tengo puesto el monitor sobre una mesita, ¿verdad? Para que esté a una altura correcta y no se esté uno agachando.
¿verdad? Y a veces cuesta mucho porque si no es regulable, pues te da mucha altura o te da menos, ¿verdad? Lo ideal sería que pudiera ser el regulable para que se ajuste a cada persona. También existen, ¿verdad? profe, mesas especiales para equipo cómputo. Al menos esa mesa no la veo como muy especial. Hay una mesa donde trae como tipos de niveles donde usted pone, bueno, aquí pongo el monitor, aquí pongo el teclado, que es como un compartimento, como un nivel más bajo, y hay un nivel más alto donde usted pone el monitor para que quede como a nivel de la Ah, vista, la cabeza. muy bien, eso que dijiste, ahí falta un portateclado, ¿verdad? Para bajar un poco también esa altura de esa mesa. Quizá ni siquiera tenemos que cambiar la altura de la mesa, sino que es bajar el teclado, ¿verdad? Poner un portateclado, por ejemplo, ¿verdad? No sé si a eso te referías. Sí, Que- profe, sí. 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 Bueno, perfecto. Vamos a ver cómo era. Vean, así es. O sea, la posición correcta, como decía la compañera, ángulo de 90. Si la persona es muy bajita, pues se le pone un apoyapiés aquí, ¿verdad? Pero no siempre se necesita. A veces vienen a las empresas y compran un montón de apoyapiés y eso no es tan necesario siempre. A veces no se necesita, ¿verdad? Vean que la espalda tiene que apoyarse, ¿verdad? Los hombros relajados, siempre que se mantenga una posición relajada, las manos en un ángulo de 90, ¿verdad? Que no tengan que estar haciendo esfuerzo. Y la altura del monitor, pues vea que aquí tiene como un brazo, yo supongo, ¿verdad? Y tiene esta posición a la altura de la parte de arriba del monitor, a la altura de los ojos, ¿verdad? Eso sería lo ideal, ¿verdad? Y este ángulo, ¿verdad? Ideal sería poderlo inclinar un poquito para que haga ese ángulo, ¿verdad? Y bueno, esta sería como la posición más aconsejada. Y siempre la posición relajada, porque cuando ya hay una posición como de tensión muscular, es que ya las cosas andan mal. Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Aquí ven el señor usa el apoyapiés porque tal vez él es más bajito, entonces si no le quedarían como colgando los pies y entonces ahí le genera una incomodidad, un disconfort, ¿verdad? Igualmente vean los ojos a la altura del monitor, ¿verdad? Más que todo eso, y aquí un ángulo de 90, ¿verdad? Esas son posiciones bien buenas, ¿verdad? Bueno, y vamos a seguir al otro capítulo que es el combate de incendios, ¿verdad? Y entonces el tema aquí es el tema del fuego, ¿verdad? El fuego es un proceso químico, vamos a ver, en que el oxígeno del aire se combina con un material combustible y en presencia de calor. Entonces estamos hablando de tres cosas: oxígeno, combustible, calor, ¿verdad? Esos tres, más la reacción en cadena, forman lo que se llama el tetraedro del fuego, ¿verdad? Los cuatro elementos. Y ejemplos de materiales combustibles pueden ser la madera, el papel, la tela, el cartón, el plástico, aceites, alcohol, aguarrás, ¿verdad? Todos estos pueden ser materiales combustibles. Entonces, ya teniendo el oxígeno del aire y con calor, pues se genera el incendio, ¿verdad? Entonces, el fuego, ¿verdad? Y luego con la reacción en cadena, pues lo que se hace es que se propaga este fuego, ¿verdad? Bueno, lo que les decía, progresa la reacción, da origen a la propagación del incendio a través de conducción o contacto directo, convección y radiación, ¿verdad? Entre objetos separados que están calientes es la radiación, entre objetos distantes se da la convección, ¿verdad? O contacto directo o conducción, ¿verdad? Profe, una pregunta, disculpe. Ujú. ¿El cloro entraría ahí? Perdón, ¿el qué? ¿El cloro? ¿Cómo el cloro? Sí, el cloro entraría ahí como combustión. ¿Tiene algún tipo de reacción? Bueno, que yo sepa, el cloro que sea combustible, pues no, creo que no, ¿verdad? Pero, ¿por qué? ¿Porque has visto algún incendio relacionado con... Es que una vez yo trabajaba para una empresa, bueno, que ahora se llama Caribe, que era Pipasa, y usaban un cloro granulado muy fuerte. Y una vez un Ajá. compañero, bueno, se le fue un montón
en un basurero. Papieles era el área donde se limpiaba la gente, las manos y todo eso, y el basurero estaba muy lleno de papel y estaba en Ajá. aseo. Entonces él vino y agarró una manguera, o sea, me impactó porque agarró una manguera con agua caliente, que trabaja con agua caliente, y como que trató como de dispararse el cloro con la manguera sobre el papel y empezó a humear. Entonces Ah, de por eso digo, veras. sí, Que bueno, no tenemos a alguien químico aquí, pero en todo caso eso lo podemos revisar en las propiedades de las sustancias, ¿verdad? Ahí se puede ver si es combustible o no es combustible. Casi siempre en las fichas, por ejemplo, si tienen una botellita de cloro, le revisan la etiqueta y ahí les dice si el material es combustible. No he escuchado yo, ¿verdad? Que sea combustible, pero podría revisarse. Ujú. Profe, Esas cosas siempre, los productos químicos, sí. perdón, es que sí, yo sí quería comentar que, bueno, yo no es que sea químico ni mucho menos, pero ahí el problema que yo siento es, sí, exactamente, el cloro en sí no es tan combustible por sí solo. El problema en ese caso yo siento que fue que como era granulado, de ahí sea como sea, es seco. Entonces a la llama le es más fácil alzarse cuando hay cosas secas, cuando no hay nada de agua. Entonces, como tras de eso estaba rodeado de papel, pudo haber sido Sí, esa. podría haber sido, sí, podría ser interesante la pregunta. Podríamos revisar, ¿verdad? ¿Cuáles son las Ujú. características del, del cloro granulado? Ujú. Sí, porque el cloro más que todo lo que es corrosivo, se le denomina. Exacto, exacto. Ujú. Ujú. Exacto, exacto. Sí sabes bastante de productos químicos. Así es. Bueno, entonces, alternativas de prevención, ¿verdad? Se puede sobre el combustible. Una de las opciones es recubrimiento con pinturas especiales en paredes y techos, ¿verdad? Y a veces poner una pintura antifuego y todo esto puede ayudar a que no se propague el incendio, ¿verdad? Sobre todo en lugares donde es muy probable que pueda haber un incendio, que es por ejemplo lugares donde se trabaja con pinturas, con estos disolventes y estas cosas, ¿verdad? Podría haber un incendio. Entonces, hay productos muy combustibles y entonces se podría hacer esto para evitar que se propague. Sobre el oxígeno, mantener atmósferas con bajo o nulo contenido de oxígeno, eso está difícil, ¿verdad? Porque el oxígeno, pues ahí está el ambiente, ¿verdad? Y muy complicado como quitar el oxígeno del aire, ¿verdad? Pero bueno, es una posibilidad. Medidas de seguridad sobre el calor, dotar de ventilación, mamparas o pantallas cerca de las áreas donde se trabaje con soldadura, por ejemplo, para que no vaya a saltar una chispa, ¿verdad? Y vaya a provocar también un incendio. Y en el caso de la reacción en cadena, tejidos que no puedan arder con facilidad, ¿verdad? Entonces, eso también para que no se propague el incendio. Bueno, en lo que es protección, tenemos lo que es la señal de alarma contra incendios, sistemas de detección de incendios, extintores, sistemas de extinción por medio de mangueras y sistemas de extinción de incendios por rociadura automática. Vea, todo esto lo podrían ustedes verificar ahora que me decían que con base en qué hacían la observación. De ahí, vea, hace una lista con estas cosas. Y ahora sí, vaya, fíjese en la empresa a ver si realmente tienen alarma contra incendios, tienen sistemas de detección de incendios, tienen extintores, tienen sistemas de extinción por medio de mangueras, ¿verdad? O sea, puedes hacer una lista con las cosas que debería tenerse y ver si realmente la empresa las tiene o no las tiene, ¿verdad? Política de salud ocupacional. Bueno, estamos ya en este último capítulo, ¿verdad? Este es el último capítulo que, como yo les decía, viene a cerrar todos los temas anteriores. Y es donde ya, con base en todo el conocimiento que se generó en los capítulos anteriores, usted puede hacer un plan de salud ocupacional, un programa específico en la parte de higiene, en la parte de seguridad, en la parte de emergencias, ¿verdad? Entonces aquí la política es una declaración formulada por la gerencia que establece los lineamientos generales de la empresa que permiten un ambiente y condiciones de trabajo seguras. Es una guía de acción que debe aplicar todo el personal de la organización, ¿verdad?
Entonces, importante que siempre haya una política. Si ustedes en sus empresas van a revisar en este capítulo, van a decir, ¿qué reviso aquí? ¿Tiene política de salud ocupacional? No tiene, sí tiene. Ahí ya tienen una base para revisar, ¿verdad? ¿Qué se cumple y qué no se cumple, ¿verdad? De este capítulo. Se han distribuido las responsabilidades. La gerencia general es la que asume la principal responsabilidad en materia de salud ocupacional. Las jefaturas, gerencias y supervisores son responsables de coordinar, planificar, organizar, desarrollar los programas, normas y procedimientos, ¿verdad? O sea, hay una estructura que participa en el tema de salud ocupacional. Hay comisiones de salud ocupacional, hay brigadas de atención de emergencias, ¿verdad? Todas estas cosas podrían verificarlas si realmente las tiene la empresa donde están haciendo los trabajos. Programas de salud ocupacional, el objetivo de los programas es la ejecución de acciones que ayuden a eliminar, prevenir, controlar y proteger a los trabajadores de los riesgos laborales que ocasionan pérdidas. O sea, tienen un programa de salud ocupacional, ¿verdad? Entonces, también eso lo pueden verificar. Con base en que se hace un programa con el diagnóstico de las condiciones y la priorización de los factores de riesgo que deben atenderse, ¿verdad? Eso también les sirve para efectos de que ustedes tienen que plantear ahora al final de sus trabajos un plan de mejora, ¿verdad? Si la empresa no lo ha hecho, pues no lo tiene, pero ustedes sí le pueden hacer una propuesta con base en el diagnóstico que hicieron. Componentes de un programa puede ser un programa de seguridad, un programa de higiene, un programa económico y un programa de atención en emergencias. O sea, no lo mezclan todo, ¿verdad? Tienen que trabajar cada tema por aparte, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de seguridad, una rotulación de seguridad, ¿verdad? Puede referirse a protectores contra partes móviles. El programa de higiene puede referirse. ¿Y por qué ustedes eligen estos temas? Digamos, prevención de control de protección de contaminantes químicos, físicos y biológicos, porque ya se ha determinado que esos son riesgos relevantes en la empresa donde se está haciendo el trabajo, donde se está haciendo el diagnóstico, ¿verdad? Yo creo que cualquier empresa de las de ustedes, que muchos me decían es que esto no me aplica, vea que cualquiera de ustedes tienen problemas en la parte del programa de higiene industrial, algún contaminante tiene que haber, ya sea por el tema del COVID, hay contaminante biológico, en la parte ergonómica hay problemas de postura, fijo, eso no me pueden decir que no hay. Programa de atención de emergencias, siempre puede haber una emergencia, ¿verdad? Tiene que haber brigadas de emergencia, puede haber un incendio, etcétera, ¿verdad? Y el tema de seguridad, cualquiera se puede caer, una caída, un golpe, un corte, todo ese tipo de cosas son de seguridad, ¿verdad? Incluso las mismas instalaciones que tengan la señalización que se requiere, el tema de que estén en buenas condiciones, como habíamos hablado en tutorías anteriores, los pisos que no tengan desniveles, que no tengan grietas, que no estén señalizadas, ¿verdad? Que puedan ocasionar un accidente. Profe, otra pregunta. Sí. Con respecto a riesgos Claro. biológicos, digamos, puede entrar como un programa como hay empresas, como por ejemplo que tienen rotulado en los servicios sanitarios, en las entradas a la planta, si es una planta de producción limpia, rótulos de lavado de manos, o sea, cosas así como esas. Bueno, esas son medidas más bien de prevención, ¿verdad? Igual ahora con el COVID, ahora todo el lavado de manos hay que aplicarlo siempre, ¿verdad? Que son medidas preventivas. ¿Por qué? Porque hay un riesgo, usted puede decir ahí, hay un riesgo biológico por el tema del COVID, o sea, cualquiera se puede contagiar, ¿verdad? Entonces, por eso se recomienda, no sé, si ellos tienen solo lavado de manos, pero no tienen puestos con alcohol, pues tal vez deberían complementar con puestos con alcohol o por ejemplo, que la gente no use las mascarillas, entonces tendría que complementar con mascarillas, pero más bien el trabajo de ustedes consiste en eso, ver cómo lo están haciendo y ver si realmente lo están haciendo bien, ¿verdad? Ok. Sí, o si más bien tiene que complementar, por ejemplo, con el tema de agentes físicos, que podemos ahí al ruido. Si tienen un problema de ruido y la gente realmente no tiene ninguna medida para evitar ese ruido, de que separen la máquina ruidosa, la pongan en otra zona donde no afecte tanto o cosas de esas, o que la encierren en un cuarto o algo así, ¿verdad? Para que no genere tanto ruido, ¿verdad? Todas estas cosas que vimos cuando vimos ruido, también ahí ustedes pueden sugerir, ¿verdad? Cosas para
para minimizar los efectos que puede producir esa situación. Ajá, sí, Ujú. entendí, profe. Sí, con gusto. Entonces, bueno, ¿y cuál es el plan de trabajo? Había que al final a ustedes se les pide un plan de trabajo, ¿verdad? Que tiene que tener objetivos generales específicos. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer con ese plan? Entonces, si el plan de trabajo, pues lo que se quiere es disminuir el tema del ruido en la empresa, pues ¿cuál es el objetivo? Pues disminuir la afectación por ruido que tienen los trabajadores, ¿verdad? Las actividades, ¿cuáles serían? Bueno, lo primero que es ver de dónde está generándose el ruido, ¿verdad? Hacer una revisión. Bueno, si ya se sabe dónde está el ruido, pues entonces si la máquina es la que produce el ruido, pues entonces tratar de ver si se valora la modificación, por ejemplo, de la estructura donde está colocada la máquina para hacerla antirruido, porque esa estructura es la que está generando el ruido. Entonces esa sería una actividad, ¿verdad? Hacer un diseño, hacer una compra de materiales, etcétera. Todas esas actividades serían parte del plan de trabajo que se haría para solventar ese problema. ¿Qué se requiere? ¿Quiénes van a participar de la empresa? Si van a comprar materiales, si van a contratar a alguien, ¿verdad? Todos estos son los requerimientos. Responsables, ¿quién es el encargado? ¿Va a ser el responsable de salud ocupacional o va a ser la comisión o va a ser el gerente o quiénes van a ser los responsables? ¿Y cuándo pueden hacer eso? Si lo pueden hacer este año o no, tal vez el año entrante, porque este año ya no hay presupuesto, pero el año entrante se podría incluir. O sea, cosas de estas, ¿verdad? Las fechas, las metas. ¿Qué es lo que se quiere obtener? Bueno, que se reduzca el ruido ambiental, más que todo por el tema de esta máquina que pusimos de ejemplo, ¿verdad? Y también, digamos que las personas pues conozcan del tema, puede ser, ¿verdad? Se les capacite, o sea, los riesgos a los que se exponen, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Bueno, aquí yo había puesto un ejercicio de un incendio de una empresa de Pintura Sur. Voy a ver si se los puedo compartir porque es que, a ver si lo pueden ver. Vamos a ver. Espérate para ver. El otro día no lo había podido poner, pero yo creo que tal vez ya ahora sí. Vamos a ver. Espérese. Vamos a ver si les puedo compartir sonido. Sonido. Vamos a ver. Me dicen si lo escuchan. ¿Lo escuchan? Parece de atrás, ahí están más explosiones. La verdad es que es muchísimo ¿Escuchan? material inflamable que se acumula. Sí, Ya profe. volvemos ahora con nuestro Sí, compañero profe. Randall Salazar, Ah, bueno, que ¿qué ya tiene más información en vivo desde la zona. Adelante, Randall. Gracias, Patricia. Amigos televidentes, ya hemos resuelto el problema que tuvimos con el audio y estamos acá muy cerca del sitio donde se está desarrollando esta emergencia. Como les decía anteriormente, para recapitular, la información que tenemos preliminar por parte del Cuerpo de Bomberos es que es un incendio que se ha generado hace aproximadamente 30 minutos en una de las bodegas de la planta principal de Pintura Sur, acá en el sector de La Uruca. Importante información para los vecinos de la zona. El Cuerpo de Bomberos está pidiéndoles que por favor no salgan porque obviamente como se trata de una planta que maneja productos químicos, esto podría estar generando problemas a la hora de aspirarlos. Así que si usted nos está escuchando, nos está viendo y vive cerca de esta zona, por favor es conveniente que se mantenga dentro de su casa para evitar mayores consecuencias. Los cuerpos, el Cuerpo de Bomberos, diferentes unidades del Cuerpo de Bomberos están trabajando desde hace aproximadamente 20 minutos tratando de sofocar las llamas. Ya podemos ver por lo menos que ya la Sí, miran la intensa imagen, ¿verdad? columna de humo negro que salía hace Sí, algunos minutos profe. cuando Ah, llegamos profe, hasta acá, sí, ya nos ok. está Bueno. generando. Eso podría indicarnos de alguna u otra forma que la labor de los bomberos está teniendo buen resultado, por lo menos hasta ahora. Se está hablando, como les dije anteriormente, que es un incendio que se generó en la bodega, una de las bodegas de esta planta principal de Pintura Sur, ubicada acá en La Uruca. Otra información importante, sobre todo para quienes vengan escuchándonos a través de la radio de 100.7 del FM, y es que la Policía del Tránsito está cerrando
a los conductores. La vía que pasa frente a la entrada principal de Pintura Sur es la vía de la Uruca, la que comunica este sector con San José. Así que también para evitar problemas con el tránsito es conveniente que si usted pensaba utilizar esta ruta mejor se desvíe hacia rutas alternas. Repito que hay gran cantidad de miembros del Cuerpo de Bomberos que están trabajando tratando de controlar las llamas. Les digo de nuevo que por lo menos la columna importante de humo que salía hace algunos minutos ya no se está registrando y eso podría darnos a entender que la labor de los bomberos está dando buen resultado. En cualquier momento nosotros tendremos más información con miembros del Cuerpo de Bomberos y de los cuerpos de socorro que están atendiendo esta emergencia, pero sí nos dijeron que era muy importante hacerle ver a las personas que como se trata de productos químicos, para evitar problemas es mejor que las personas que viven o que trabajan cerca. Recordemos que esta es una zona altamente industrial donde hay gran cantidad de empresas que tienen sus oficinas acá. Bueno, los trabajadores de esas empresas también, si nos están escuchando, para tratar de evitar que la situación pase a más, sería conveniente que se mantuvieran dentro de sus oficinas y así evitar tener algún problema. En cualquier momento también tendremos información desde otro ángulo de la atención de la emergencia con Jocelyn Alfaro, quien está, repito, en otro lugar atendiendo obviamente o siguiendo más bien la atención que el Cuerpo de Bomberos le está dando a esta emergencia. Yo recuerdo que hace aproximadamente, espero no equivocarme, pero unos 5 o 6 años se produjo en la mañana un incendio en esta planta. Es más, creo que fue un 11 de abril. Y una situación similar se vivió solo que a tempranas horas de la mañana, cuando también algo parecido ocurrió en esta misma planta de Pintura Sur acá en la Uruca. Así que vamos a tener más adelante información un poco más clara con respecto a qué es lo que están haciendo los miembros del Cuerpo de Bomberos. Ustedes recordarán, ustedes sabrán además que hay que permitir que ellos desarrollen su trabajo de la mejor forma, pero sí creemos que están dándole toda la atención que merece una situación de emergencia como esta, compañeros. Randall. Bueno, realmente la situación, tal vez para acotar a lo que usted estaba indicando, efectivamente fue en abril del 2003 que se dio este incendio en esta misma planta de Pintura Sur ahí en la Uruca. Recordemos que bueno, eso provocó una gran movilización, como usted también lo estaba recordando, de gran cantidad de unidades de bomberos, y esto se está repitiendo esta mañana acá en este sector. Ahí tenemos imágenes en vivo de otra panorámica donde ustedes ven ahí que está cayendo gran cantidad de agua, incluso como nos decía Eduardo Castellón hace solo unos minutos, también se está haciendo todos los trabajos, incluso hasta se habla de tirar alguna espuma para tratar de controlar más el fuego. Ya tenemos vía telefónica a don Héctor Chávez, director de bomberos, que nos va a decir en este momento cuál es la situación de esta emergencia. Don Héctor, muy buenos días. Y el resto de la planta y hasta propiedades aledañas. ¿Qué pudo haberlo causado? No se reporta en este momento de ninguna víctima lamentable, y las causas están siendo ya investigadas por nuestro equipo de investigadores. Ahí don Héctor está hablando con varios miembros de la prensa. Pues de la planta fue muy satisfactorio, evacuaron y empezaron labores de extinción que aún corresponde, nos trasladaron el mando a bomberos una vez que estábamos en la escena, y nosotros pues hemos aplicado espuma, que es, como les digo, la sustancia utilizada por nosotros para evitar el contacto entre el fuego y el oxígeno y de esta forma lograr sofocar el fuego. ¿Qué tipo de productos es lo que se encuentran allá en la planta? Básicamente se nos informa que son solventes de reciclaje diluidos. No tenemos los nombres de los productos, sí sabemos pues que son altamente inflamables, y pues las características propias del producto hizo que fuera un incendio muy rápido. Afortunadamente se logró controlar y no afectó a la planta ni a los vecinos. Esta fábrica tiene hace como 3 años, también hubo un incendio acá. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Hay alguna irregularidad que ustedes puedan ver? Hemos observado de momento, ¿verdad?, que los sistemas de protección son los adecuados, no sabemos cuáles son las causas, vamos a trabajar en eso, y no hemos observado tampoco una relación con el incendio anterior. Vemos como positivo esta vez que el producto se logró contener dentro de los diques de la bodega y no se propagó al río como la vez pasada. Esto fue un daño ambiental inconsiderable. Esta vez pues la actuación rápida, considero, de la empresa y de nosotros evitó el daño ambiental y se minimizaron los daños también pues a la empresa. En este momento tenemos alrededor de 8 unidades acá. Bueno, yo creo que, déjame ver si me puedo salir de aquí. Yo creo que ya con eso es para ponerles un ejercicio.
¿verdad? Aquí lo van a ver. Me están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Me escuchan? profe. Sí. Entonces, Sí. ¿qué creen que pudo haber sido el tipo de fuego, los materiales que comprende? Y eso lo pueden revisar en la página del libro, la página 325. Ahí aparecen los tipos de fuego, ¿verdad? Si tienen el libro ahí, lo pueden revisar para que se ubiquen. El tipo de fuego, ¿cuál creen que es? Hay una clasificación A, B, C, D. ¿Alguno de ustedes que me cuente? Vamos a ver quién está ahí. Les pregunto, si no. Carla, tal vez que me diga qué tipo de fuego. Daniel. Tipo de fuego, profe. Ajá. ¿Qué tipo de fuego es? Tipo de fuego. ¿Usted tiene el libro ahí? No. No. Yo creo que es el D, profe. El D que dice materiales combustibles como magnesio, aluminio, titanio, sodio, litio y potasio. ¿Vos crees? Sí, porque es como, son polvos, bueno, productos químicos de pintura azul y maneja pinturas. Creo que es el D, ¿verdad? No sé. Sí, ¿quién más? A ver qué me Profe, cuentan. entonces, profe, disculpe, Oh, entonces quiere decir que el tipo de fuego va relacionado con el tipo de extintor que se utiliza. Ah, sí, es el B entonces, porque si Exacto. es con espuma. Debe ser Exacto, B, profe. exacto. Mm. Sí, pero ustedes, digamos, eso deberían saberlo antes de decir que es espuma, porque, digamos, si ya tienen el incendio, ustedes primero tienen que saber qué tipo de fuego es, ¿verdad? Antes de usar el extintor. Ujú. Entonces, ¿por qué lo sacan? Porque son materiales líquidos inflamables. Acuérdense que él hablaba de solventes de pintura, Ujú. ¿verdad? Ujú. Entonces son líquidos inflamables, ¿verdad? ¿Es queda Ujú. claro? Sí. Sí. Sí, Sí. profe, está Sí, claro. profe. Creo que Sí. yo me sabía, pero los extintores, pero no, el fuego no lo había estudiado. ¿Y qué tipo de acciones para prevenir este tipo de incendio piensan ustedes que se puede haber adoptado? Mm, Acuérdense que hay que pensar en los 4 componentes del fuego, que es el calor, ¿cuál era el oxígeno, verdad? el ¿Cuál era el oxígeno. otro? El material combustible, ¿verdad? Que ahí están las pinturas que son el material combustible, los solventes, y el otro que era la reacción en cadena. Entonces, ¿qué se pudo haber hecho para evitar que se diera? Como- Actuando en esos 4. Profe, bueno, me imagino, ¿verdad? Que ya y clasificar el tipo de químico y ponerlos en lugares frescos, donde no estén Exacto. expuestos mucho al calor para que no haga una reacción en cadena. Sí, separado. Exacto, y poner de alguna manera estos que habíamos hablado, ¿verdad? De cuestiones no combustibles, ¿verdad? Para que no se haga la reacción en Fluctuaciones. cadenas. No, por ejemplo, material de telas o pinturas anti-incendio, ¿verdad? Cosas de estas en la zona donde están estos productos, ¿verdad? Es un poco lo que, ¿verdad? Aquí, bueno, puse algunas ideas, mejorar la ventilación, verificar las compatibilidades, ¿verdad? Porque si hay algunos que reaccionan con otros, ¿verdad? También pueden provocar ese calor que produce el incendio, ¿verdad? Verificar la seguridad de los envases, ¿verdad? Si están medio abiertos, ¿verdad? Que a veces hay mucho descuido con eso, sobre todo con los solventes, ¿verdad? Usar materiales en la bodega menos combustibles, usar recubrimiento con pinturas y sustituir solventes por otros menos combustibles, ¿verdad? Tal vez.
pensar siempre primero en la fuente, como cuando vimos lo de agentes químicos, agentes físicos, ¿verdad? Siempre en la fuente, buscar si se puede eliminar la fuente del problema, que son los solventes, entonces tratar de buscar solventes menos combustibles, ¿verdad? Entonces, eso sería. Bueno, y yo creo que, no sé si tienen más preguntas, ¿verdad? Tal vez si no les puedo mostrar alguna otra cosita. Yo, profe, aquí Sí, yo claro. molestando otra vez. No, no, por nada, no, para eso estamos. Profe, disculpe, es que tengo un problema. Vieras que el restaurante que estábamos escogiendo mis compañeras y yo me están diciendo que tiene pocos empleados, apenas tiene 4 empleados. Bueno, si usted cree que igual puede hacer el trabajo y no hay problema, lo de los 10 empleados, yo le dije que era una recomendación mía, pero si no hay otra opción y usted cree que puede hacer bien el trabajo en esa empresa, pues no hay problema. Siempre y cuando usted vea que puede abarcar los diferentes temas, ¿verdad? Lo que hablamos, de los agentes físicos, de los agentes químicos, todos los temas estos que hemos visto, la parte de ergonomía, ¿verdad? La parte de incendios, bueno, creo que si puedes hacer una revisión integral de todos esos aspectos y crees que no te va a dar dificultades en el tipo de lugar, pues podrías hacerlo ahí, no habría problema. Porque otra opción que tengo es bueno, como le digo, bueno, perdón, como vuelvo a repetir, como en las instrucciones dice, que es una empresa, de producto o servicio, ¿verdad? Ese servicio, profe, puede ser tanto como empresa pública como privada. Es que también, Sí, no hay bueno, problema. yo trabajé hace mucho tiempo en migración, pero ahí no se brindan, no se forman ningún producto ni nada, o sea, además que todo lo que hagan es servicio al cliente, entonces no sé si eso entrará, podría escoger migración, porque por ahí sí me... Bueno, sí, o sea, yo sé que obviamente las empresas de producción es más fácil hacerlo en producción, pero si usted no puede conseguir de producción y lo puede hacer en alguna empresa de servicios, sí tome en cuenta que en empresa de servicios pues hay algunas cosas más difíciles de revisar, pero podría, por ejemplo, revisar los capítulos iniciales de normativa y eso es muy sencillo, eso sí lo puedes aplicar a cualquier tipo de empresa. La parte de agentes químicos, físicos, biológicos, ¿verdad? Todo el eje temático 2, la parte de lugares de trabajo, ¿verdad? De que si está cumpliendo con la rotulación que tiene, eso sí lo puedes aplicar. Si ellos tienen manejo de COVID, de los protocolos COVID, ¿verdad? En la parte de agentes biológicos, ahí eso también lo puedes aplicar. Si tienen algún problema de ruido, puede ser que tengan ruido ambiente, ¿verdad? De la calle o así, pues también puedes comentarlo, ¿verdad? No sé qué tan grave es, ¿verdad? Pero sí se podría hacer un análisis, ¿verdad? De diferentes cosas y ver cuáles son los riesgos más relevantes en realidad y con esos son los que vas a hacer la propuesta al final. No sé si te quedó claro. Sí, sí, la pregunta mía era eso, que si, digamos, podría agarrar, digamos, algún, por ejemplo, ese, aunque no produce ningún producto, podría tomar como migración, por ejemplo, como un ejemplo para trabajo. Sí, ya me Sí, lo quedó que pasa es claro. que lo que te sea más sencillo, ¿verdad? Porque si vas a tener más fácil los datos con el otro lugar, pues también búscate lo que es fácil, porque ya realmente ahora no tenés tiempo, ¿verdad? Lo que les queda es muy poco para sacar el trabajo. Entonces, búscate también un lugar donde puedas obtener los datos fácilmente. Ok, está bien, muchas gracias, profe, muy amable. Con gusto. Mira, alguien me está diciendo que no les llegó lo del quiz. Ah, que alguien más le pasó eso. ¿De qué grupo es? Anthony. ¿Está conmigo? ¿Anthony está ahí? No. Es que no sé si. Entonces escribirle al profesor con Gino. Dice que está. Escribirle a Gino a ver qué fue lo que pasó, porque puede ser que se le haya quedado tu examen sin entregar o algo así, ¿verdad? O se le haya filtrado a él, ¿verdad? Profe, Este, disculpe, sí, sí, tengo una pregunta. Tal vez como tengo tanto ajá. trabajo, entonces estoy un poco bloqueado.
es otra vez con respecto a Ajá. a la metodología. No sé si es que estoy confundiendo aquí un poco. Entiendo sobre las herramientas y eso, pero donde dice la parte empleando en cada etapa del proyecto, bueno, el procedimiento metodológico empleado en cada etapa del proyecto, estoy basándome en la rúbrica, ¿verdad? Aquí, donde dice que diagnóstico, planteamiento de alternativas de solución, análisis de alternativas de implementación. Pero esta parte ya no entraría como en la parte del proyecto. En sí que hay que, o sea, que... Sí, pues que la metodología, pues vos vas a contar cómo vas a hacer el trabajo. Entonces primero puedes decir, bueno, yo voy a hacer una revisión de la empresa con base en esta herramienta que tengo, etcétera. Posteriormente, con esa revisión, yo voy a hacer un análisis para verificar cuáles son los riesgos más relevantes y para ello voy a usar tal cosa. Con esa revisión voy a definir cuáles son las alternativas de mejora en las cuales voy a enfocar mi trabajo. Entonces ya ahí estás hablando de la parte de alternativas de mejora. Y con base en esas alternativas voy a desarrollar el plan de implementación. Entonces al final vos estás contando toda la historia de cómo vas a hacer todo, no solamente la parte del diagnóstico. ¿Me explico? Ok, sí. Incluso para el plan de implementación, pues puedes decir, el plan de implementación se va a trabajar con este formato, ¿verdad? Etcétera. Este es el formato de plan de implementación que se va a trabajar y esa sería como la herramienta, ¿verdad? Ah, ok, está bien. Ujú, Gracias, profe. ujú. Con gusto. Profe, ¿Alguien más sí? ¿usted me podría regalar unos minutos ahora cuando terminemos la reunión? Ah, sí, claro, claro. Ok, gracias. Es que Ujú. es un asunto personal, entonces Con para no gusto. tratarlo aquí. Sí, sí, no, Ok, no, gracias. no, tranquila, está bien. Con gusto. No sé si tenían más dudas. Yo les podría hacer ahí algún repaso de otra cosita por ahí, pero no sé si querían preguntarme algo más. Porque les puedo mostrar, bueno, ya los exámenes tipo como se hacían antes no se hacen ahora, porque ya cambiaron por el tema del COVID, ¿verdad? Pero puedo mostrarles algún tipo de examen, ¿verdad? Como se hacían antes. Bueno, voy a abrirles este que más viene con las respuestas para que puedan ver un poco cómo eran los exámenes antes. Profe, Sí. es que tengo dos preguntas. Una es con referencia a la carta que hay que presentar dentro del proyecto, la que tiene que venir firmada por el encargado de la empresa a la que nosotros hacemos el proyecto. Ujú, Mi sí. pregunta es que esa carta tiene que aparecer en la entrega de la parte A o o en la entrega de la parte B del proyecto o en Eh, ambas. yo diría que en la parte B, ¿verdad? Pero sí, eso es una pregunta interesante. O sea, cuando quieran de las dos partes entregarla, pero sí voy a corregir las orientaciones si no lo dice. Lo importante es que me llegue, ¿verdad? Pero, o sea, si no llega, se les va a bajar 30 puntos, ¿verdad? Pero seguramente se les baja en la parte B porque si ya no la entregaron en la A y no la entregaron en la B, pues entonces les bajaría en la B. Pero vamos a ver si no lo dice. Creo yo que no lo dice cuando se entrega. Parece que no, ¿verdad? No, profe, sí, de hecho, Para, para mejora de las cuestiones se Profe, puede empezar. bueno, yo lo interpreté como más en la parte B, porque ahí habla ujú. sobre anexos y espere para ver qué más dice. En la Mm, parte B habla como de anexo y habla ujú. sobre apéndices y anexos. Entonces digo que sería al final del proyecto o en el anexo. Se, se- Y dice que la persona haya leído el trabajo también, si se pudo. sí, Entonces, Sí, de Sí, cómo entonces darle, tiene que ser en la parte B, aunque no sí, lo dice, sí, por lógica saca uno que es en la parte B, en la ¿verdad? parte B. Exacto. Ujú. Está bien. ¿Algo más que me ok. quieran preguntar? Este, Sí. sí, profe, era con respecto a la metodología otra vez. Entonces, Ujú. la lista que hay que hacer es una lista creada por uno, o sea, una propia de uno que con base a lo que ya vimos, por ejemplo, de lo de la prevención de incendios y los principios de ergonomía, para ir checando si en la empresa se cumple con esos aspectos o no.
Sí, por ejemplo, el caso de ergonomía, bueno, es un ejemplo que yo les di porque estamos viendo el tema, pero igual que como lo hicimos con ergonomía, Ujú. se puede hacer con otros temas del libro, ¿verdad? No solo con Sí, con ergonomía. los que Puede abarque ser, los 3 ejes sí, temáticos. exacto, sí. Ajá. Así sería. Lo que pasa es que en esta parte de metodología, ustedes lo que me van a contar es cuál va a ser la herramienta que van a usar, ¿verdad? Solamente el formato que van a usar. Todavía no me van a presentar los resultados de la aplicación de eso, ¿verdad? Solamente digamos, la lista que usaron de verificación o lo que usaron para hacer el trabajo, lo que van a usar, perdón, y lo que Ujú. y cómo van a hacer el trabajo, cómo contar la historia, ¿verdad? Primero vamos a aplicar esta lista, vamos a hacer la observación con esta herramienta, ¿verdad? Contar la historia de cómo lo van a hacer y ya la entrega de lo que hicieron es en el segundo avance, ¿verdad? En la parte B. Ah, ok. Ujú. Entonces, en el proyecto A, ¿no haría falta poner una foto de esa lista, de la guía esa, o sí? Al Ah, final. no, no, sí, sí, claro, sí, sí Sí, me la sí. pones, pero no me la Ah, vas, no bueno. me la vas a llenar todavía, porque solamente es una foto de lo que vas a usar, entonces no me la vas a entregar completa, Ajá, como el solamente me la boceto de lo entregas. que vamos, con lo que vamos a Exacto, evaluar las cosas. La lista del chequeo exacto. y al final usted nada Ah, más le da los ya. checks de que sí cumple o si no cumple la empresa esa lista que usted hizo. Ya en la parte B, me Exacto. imagino yo, En la parte Mm. B si le haces, la completas, exacto. los En la parte checks, A sí. nada más me la muestras y en la parte B ya la llenas. Ujú. Ah, ok, sí, entonces ahora sí, ya me quedó claro esa parte. Muchas gracias, Ok, profe. con gusto. Y gracias a la compañera también por el aporte. Sí, también, perdón. Es, Con gusto. sí, bueno, y entonces les iba a mostrar, vamos a ver, esperar unos 5 minutitos, aunque ya casi que se nos acabó el tiempo, pero bueno, para que lo vean así rápidamente. Creo que este es un examen. Es un examen que se hacía hace tiempo, no son iguales ahora, ¿verdad? Eran más teóricos, había una parte más teórica. Y aquí, están viendo, ¿verdad? Sí, no. Sí. Sí, Sí, profe. profe. Ah, ok. Sí, profe. Y aquí, pues, bueno, también esta parte era más teórica, como ven ahora son exámenes más prácticos, porque la teoría no tiene tanto sentido cuando ya son para la casa, antes eran presenciales. Entonces, pero por ejemplo, explicar cómo se usa un extintor, ¿verdad? Ahí en el libro pueden ver cómo se usa un extintor, ¿verdad? Esa es la explicación, ¿verdad? ¿Qué otra cosa aquí? Por ejemplo, se produjo un incendio, ¿cuál fue el método de extinción? Como el ejercicio que hicimos ahora, vean, eso fue pregunta de examen, ¿ves? Como lo que hicimos de pintura azul, ¿verdad? Incluso la distancia del chorro agua, que eso no lo vimos, pero eso está más adelante ahí en la página 328 de cuánto es la distancia del chorro en el caso de usar agua, espuma, ¿verdad? El alcance del chorro, ¿verdad? Pero ven, esas cosas están ahí. Y luego se les pregunta aquí más adelante cómo aplicarían un plan, ¿verdad? Si estas fueran las acciones que tienen que hacer, cómo plantearían esto en un plan de salud ocupacional, ¿verdad? Y este sería un subprograma de higiene industrial, porque vean que aquí hablan de selección de desechos sólidos, capacitación a los trabajadores respecto a los desechos sólidos. Vea que el tema de los desechos sólidos tiene que ver con riesgos biológicos. Por eso es que aquí se les pide un subprograma de higiene industrial, porque higiene industrial es la que trabaja con los riesgos biológicos, ¿verdad? Entonces, ustedes tendrían que establecer un programa. Bueno, lo que se les pide en este examen era establecer un programa de higiene industrial cuyo objetivo es este tema de los agentes biológicos, ¿verdad? Control, protección y prevención de agentes biológicos. Y estas serían las actividades. Entonces, prácticamente era definir estas actividades, definirles recursos, definirles responsables, fechas, todo aquello que habíamos visto. ¿Se acuerdan que tenía que tener un plan? Aquí se ve de objetivos, actividades, requerimientos, responsables, fechas y metas. ¿Ya? Y el programa se llama Control de Agentes Biológicos, con un objetivo.
Sería como completar esto. Que prácticamente este programa que ustedes ven aquí es lo que se les pide en el trabajo, la parte final, ¿verdad? El plan de implementación, que ustedes establezcan actividades, objetivos, requerimientos, responsables, fechas, ¿verdad? Eso sería el plan de trabajo que tienen que hacer al final de los proyectos en la parte B, ¿verdad? Con las propuestas de lo que van a solucionar en la empresa. Bueno, entonces eso sería, si más bien, ya yo creo que terminamos aquí, ¿verdad? Más bien, sí, eso pues, entonces más bien que pasen muy buenas noches y que les vaya muy bien en lo que queda, ¿verdad? Que sería, igual nos estamos ahí hablando por la plataforma, cualquier cosa, y sería lo que queda ahora. ¿Alguien me levantó la mano? Mauricio. Mauricio, No, profe, levantó la no, mano. no levantaba No, la es mano. que vi una manita y me aparece como su nombre. No sabía si era que me estaba Ah, llamando. mira, profe, sí, No. tengo la mano levantada ahí. Voy a bajarla. Sí. Ahora sí, ya. Disculpe, Bueno, profe. sí, no, por Sí. nada. Y bueno, y entonces como les decía, ya ahora les queda el proyecto, la parte A, luego les queda un examen, ¿verdad? Un examen más y luego les queda el proyecto B. Mi recomendación es que traten de hacer el proyecto A y el proyecto B de una vez, ¿verdad? Y si pueden hacer el A y entregarlo antes, me avisan si quieren entregarlo antes y yo se los abro antes, ¿verdad? Porque la idea es que salgan de eso lo antes posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen muchas cosas juntas ahora, ¿verdad? Que es el proyecto A, el examen y el proyecto B, ¿verdad? Si no, guárdenlo por ahí, lo tienen el proyecto A y en el momento que ya lo tengan que colocar, lo colocan, ¿verdad? Creo que tienen a partir del día 10, ¿verdad? Para colocarlo. Entonces, colóquenlo apenas abre la plataforma, ¿verdad? Para no hacer mucho enredo con los otros profesores. Y así ya se liberan de esa parte y empiezan a trabajar con la parte B porque ya después viene el examen, ¿verdad? También y entonces va a haber mucha cosa junta. Profe, la fecha Entonces esa es mi recomendación. del quiz, el examen, ¿cuándo era? Aquí ya lo tengo, ya te digo cuál era. Si no me Para revisar equivoco, fechas. profe, es la otra semana, el 17, creo. Sí, el Vamos a ver. 17. Primero proyecto parte A lo entregan el 10, o sea, es lo que les estoy recomendando. El O sea, proyecto hoy. el 10. Sí, o sea, hoy, a partir de hoy, perdón, cierto. Sí, Sí. hoy, a partir de hoy, si pueden colocar el proyecto a mañana, mejor, ¿verdad? Entonces, para que ya salgan de esa parte, luego sigue el quiz la otra semana, el 17, ¿verdad? Y luego ya tenemos el 24, la parte B, ¿verdad? Entonces, también para efectos, digamos que se les facilite, como el quiz inicia el 17, si ustedes colocan, digamos, mañana el proyecto A, que no sé si lo van a lograr, como me estaban preguntando tanto del proyecto, yo pensé que estábamos a tiempo todavía, pero si ya tienen que empezar a colocarlo prácticamente. Sí, y una vez que coloquen el proyecto A, ya empiecen de una vez con el proyecto B, porque este es muy grande, ¿verdad? La parte B. Entonces, de una vez empiecen y ya el quiz, pues cuando se les abra, que es el 17, ¿verdad? Hasta el 23 tienen. Sí, es que el trabajo, hay tiempo hasta el 16 de entregarlo, entonces, seguro. Todos estamos Sí, yo afinando sé, pero detalles. sí, yo sé. Lo que pasa es que si lo dejan para el 16, después se les va a juntar con el examen y con el proyecto B, ¿verdad? Entonces, entréguenlo antes posible, ¿verdad? Es mi recomendación. A las Sí, 11:55, profe, del 16. Uno sí, no lo entregando dejen el para último proyecto. momento. No lo dejen para último momento porque además a veces la plataforma empieza a dar problemas, ¿verdad? Y después no lo pueden entregar y eso es un enredo, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. mejor entréganlo con tiempo porque así también ya se liberan ustedes de eso, ¿verdad? El proyecto A es bastante sencillo, es algo pequeño, no es algo tan grande como el proyecto B, entonces es mi recomendación. Bueno, buenas noches entonces, que estén muy Profe, bien. gracias, buenas Bueno, noches. profe, buenas noches Eso. a todos, que descansen.